Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast donde vamos a conversar con gente que tiene que aportar a la reflexión sobre asuntos en ocasiones atemporales y en otros asuntos muy de actualidad. Y hoy vamos a hablar de un tema muy de actualidad. Vamos a hablar sobre el triunfo en las elecciones presidenciales del republicano Donald Trump y de todo lo que ello supone. Vamos a descifrar la figura política y las implicaciones de Donald Trump. Y para ello charlaremos con una persona que ya ha estado en otras ocasiones en este canal, no en este formato podcast que está ahora arrancando, y que es experto en geopolítica, geoeconomía y también una faceta quizá menos conocida de cara a la opinión pública, pero en la que también es experto, historia del pensamiento económico. Óscar Vara, ¿qué tal? Hola, Jorge Ramón, ¿qué tal? Buenos días, es un placer siempre tenerte por aquí y especialmente pues en fechas como las actuales, donde puedes aportar aún más de lo que ya normalmente aportas. Ya veremos. Esperemos. Yo creo que sí. Lo primero, ¿te esperabas la victoria de Trump? Sí, me lo esperaba y además, de hecho, hasta hice un vídeo diciendo que le veía avanzar muy rápido hacia la victoria. Pero también porque es cierto que cuando seguías la campaña de Donald Trump y de Kamala Harris, especialmente en YouTube, ahí ya ibas viendo cómo había una diferencia en cuanto a los candidatos muy importante. Ya si mirabas encuestas y modelos de predicción de sondeos demoscópicos, entonces la verdad es que era, no te voy a decir facilísimo, pero tener una expectativa de que iba a ganar era mucho más fácil. Y de manera resumida, luego iremos desgranando muchos aspectos, pero ¿crees que es una buena o una mala noticia que Trump haya derrotado a Harris? Depende de para quién. Es decir, y depende también en qué ámbito. Yo creo que para los Estados Unidos no es una mala noticia. O sea, es cierto que Donald Trump es un personaje extraordinariamente polémico y que todos tenemos nuestras prevenciones muy importantes respecto de cosas que puede hacer. Pero no creo que le vaya a sentar mal a la economía de Estados Unidos, por ejemplo. Por lo menos teniendo en cuenta que solamente va a estar 4 años. Para lo que es la geopolítica europea, podríamos decir en principio nos va a ir muy mal. Para la economía europea puede irnos muy mal. Pero por otra parte, también es cierto que yo creo que a Europa le hace falta un poco de realidad y por lo tanto de espabilar. Y desde ese punto de vista, ese mal se puede convertir en bien si es que se quiere. Si es que se quiere. Entonces, decir nos va a venir mal o bien es difícil. Depende, como te digo, de dónde y cómo. Luego te preguntaré por casos de relaciones exteriores de Estados Unidos bajo la administración Trump, pues que puedan ser especialmente relevantes, Europa, China, Oriente Medio, Hispanoamérica, etcétera. Pero por seguir un poco con este perfil de Trump, ¿no? Has dicho que es un personaje frente al que todos tenemos una cierta prevención, una cierta prudencia. ¿Cómo describirías en pocas palabras, o desde tu punto de vista, cómo describirías en pocas palabras a Trump? Eso es difícil porque Donald Trump se ha caracterizado por ser muy ambiguo. Pero, en fin, yo creo que todos tenemos una opinión sobre Donald Trump y creo que todos tenemos una opinión correcta, precisamente por eso. Es decir, Donald Trump, por un lado, es claramente un populista, es un personaje que ha ofrecido una serie de mensajes que eran muy atractivos para una gran parte de la población de Estados Unidos. Creo que es un conservador. Creo al mismo tiempo también que es un posibilista, en el sentido de que es un hombre de negocios y no lleva a la política de Estados Unidos un gran concepto teórico, una gran ideología que aplicar. Y por otra parte también creo que es un hombre autoritario. Y quizá, por ejemplo, los últimos nombramientos que ha hecho, bueno, los nombramientos, la cascada de nombramientos que ha hecho desde ayer, lo demuestran, ¿no? Entonces, no creo que sea fácil contenerle en pocas palabras, ¿no? Pero desde luego yo creo que sí, los términos populista, conservador y posibilista creo que le cuadran bastante bien. ¿Pero crees que su figura es la misma? ¿Es el mismo el Trump de 2016, el de 2020 y el de 2024? Porque en el personaje también ha habido una evolución, yo creo, bastante marcada. El de 2016 era el típico perfil populista, de hecho tenía como número 2 o asesor áulico a Steve Bannon, que de momento parece que no está por allí. En 2020 tuvimos el Trump que algunos podrían llamar incluso golpista,
y en 2024 ha tenido un perfil, yo creo que no tan distinto del que podrían haber tenido tradicionalmente otros candidatos republicanos, con ciertas salidas de tono, pero bueno, nada verdaderamente excepcional respecto a lo que vimos en ocasiones anteriores. ¿Tú crees que se ha producido esta evolución o sigue siendo el mismo? Bueno, él lo explicó en el podcast de Joe Rogan, lo explicó además yo creo que muy adecuadamente. Él se da cuenta de qué es el negocio de la política estando en la política, porque cuando llega es claramente un outsider que no sabe manejarse ni siquiera en los registros de Washington. Y eso él reconoce que le sorprende, le produce muchas decepciones y también alguna alegría, pero entiende que es una restricción para los deseos de cambio del país que él va a promover. Desde ese punto de vista de los deseos de cambio del país, no creo que haya cambiado de forma esencial. Quiero decir, los temas que le preocupaban son los temas que le preocupan, y la forma de ser de él creo que no ha cambiado. Lo que se encuentra es que en el primer mandato se obligó a sí mismo a una serie de restricciones que no le convencieron. Y entonces nos encontramos con que el Donald Trump de ahora, que quizá es mucho más hábil en términos políticos, y la campaña desde luego ha sido una campaña muy hábil en el sentido de humanizar a Donald Trump y de desactivar los mensajes maximalistas de que es un fascista, que es Hitler, etcétera, etcétera. Ese Donald Trump, sin embargo, ahora está mucho más convencido de que puede dominar toda la escena y que por lo tanto puede llevar a cabo un proyecto personal de manera más efectiva. Y en ese sentido es en el sentido de que digo que no ha cambiado. Y en el sentido en el que digo que ha cambiado. O sea, la experiencia yo creo que le ha enseñado a cómo poder manejar mejor y de forma más completa el poder. Entonces, antes decías que es un personaje que tiene incluso tintes autoritarios, que ahora se ha vuelto más hábil a la hora de manejar el poder, que por tanto va a poder desplegar un proyecto o va a intentar desplegar un proyecto personal o personalista de la política. ¿Tú crees que Trump supone un riesgo para la democracia estadounidense, como han dicho muchos, incluso el reciente premio Nobel de Aaron Acemoglu? Él ha escrito un artículo apoyando a Kamala Harris en su momento, diciendo que no podía votar al margen de que aunque fuera otro republicano tampoco lo hubiese votado, pero que en el caso de Trump sí le preocupaba, no en el muy corto plazo, pero sí la influencia que en el largo plazo podía tener a la hora de deteriorar la calidad de las instituciones estadounidenses. Y recordemos que a Acemoglu le han dado el Nobel precisamente por el estudio de la influencia de las instituciones en la economía. Pues lamentablemente pienso que sí, ¿sabe? Pero pienso que sí porque en este tipo de políticos que tienen una visión muy personal de qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, y que además siempre requiere su liderazgo y su presencia en todo tipo de decisiones, también existe la molestia con los contrapesos, con las instituciones que protegen las libertades de los ciudadanos y que limitan esa acción del gobierno. Y es que, bueno, también lo vimos en su primer mandato, cuando empezó a protestar por la política monetaria de Powell. Lo que estaba señalando es que, oye, me están poniendo límites para que mi proyecto superferolítico magnífico, que va a salvarnos a todos, pueda llevarse a cabo. Y está colocando a una serie de personajes, personajes en algunos casos de mucho fuste, pero en otros casos, bueno, sorpresas, que claramente van a ser correas de transmisión de esos deseos. Entonces, desde ese punto de vista, ya veremos qué es lo que ocurre, pero a priori uno puede imaginar que efectivamente intentará retirar todo tipo de obstáculos para que sus proyectos se lleven a cabo. Y eso sí, eso es una reducción de la capacidad que tiene la democracia de defendernos, y por lo tanto es un deterioro de la democracia. Claro, pero si lo que hace es retirar obstáculos que de alguna manera perpetuaban o posibilitaban una acción controlada del gobierno en la sociedad o en la economía, justamente para que el gobierno no lleve a cabo ninguna acción en la economía o en la sociedad, ¿eso hasta qué punto sería síntoma de autoritarismo? Lo digo porque en estos últimos años, sobre todo en estos últimos meses, yo también veo a un Trump que se ha ido acercando, además de manera deliberada, a algunas posiciones que podríamos calificar de libertarias. Dio un discurso en el Partido Libertario, prometió
nombrar a un ministro libertario en el gobierno. De momento no se ha producido, pero bueno, ya veremos. Se ha abrazado Bitcoin, ha prometido cerrar el Ministerio de Educación Federal. Entonces, claro, ahí estás eliminando, con la excusa de desburocratizar, puedes estar eliminando contrapesos, pero son contrapesos necesarios cuando el gobierno quiere intervenir. Pero si el gobierno no quiere intervenir... Me parece además un comentario muy justo, porque creo que ambas cosas no son incompatibles. Por una parte, es verdad que una importante parte de la política prometida por Donald Trump es que el peso del Estado federal, del gobierno federal, sobre las vidas de los ciudadanos sea menor. Y bueno, vamos a tener, y tenemos ya nombrados a algunos personajes muy notables, muy sobresalientes, que se supone que se van a dedicar a hacer eso. No es eso a mí lo que me preocupa. A mí lo que me preocupa es cuando, para poder llegar a un determinado objetivo, uno quiere hacerse con la institución para cumplir con esa misión. Es en este sentido en el que Donald Trump, y yo creo que le vemos todos, contradicciones, no una uniformidad de criterio o ideológica y que nos causa esa preocupación. Incluso a los que podíamos ver con simpatía el tipo de discurso cultural que él defiende. Y entonces dices, bueno, pues por una parte, efectivamente, este señor dice cosas que a mi oído le agradan, pero por otra parte, yo le veo esa intención de, si yo quiero llegar a ese punto y veo que hay algún tipo de obstáculo porque hay una institución que es independiente, entonces esa tengo que removerla. Y en ese sentido yo creo que puede hacer las dos cosas. Y ya veremos exactamente cómo le sale el resultado. Pero cuando se trata de quitar la independencia de algunas instituciones que protegen las libertades o que limitan el ejercicio del gobierno, pues uno tiene que tener cierto cuidado. Y esto no es claramente incompatible con lo siguiente. Hombre, si yo no quiero que el gobierno tenga esa capacidad de influir en muchas cosas, pues veo con buenos ojos que el tamaño del gobierno y que ciertas agencias gubernamentales que al final van a influir en cosas que yo creo que entran dentro de mi ámbito de decisión como ciudadano, pues sean quitadas y se remuevan, que se desmantelen. Entonces no creo que sean incompatibles, ¿eh? Y por eso esa aparente contradicción que vemos en algunas cosas que dice Donald Trump. O sea, por decirlo de alguna manera, tomar el control de la Fed sería algo preocupante, luego te preguntaré, de hecho, sobre ello. Cerrar la Fed a lo mejor no sería tan preocupante, ¿no? Vamos, lo que te preocupa son, podríamos llamar, los atajos institucionales hacia la arbitrariedad política, ¿no? Exactamente. Y Trump claramente está dispuesto a tomar esos atajos institucionales y le encantaría. Pero has sacado antes un tema, ¿no? Y es que se ha hecho una campaña desde dentro y desde fuera de Estados Unidos, equiparando a Trump al nazismo o al fascismo. Aunque tú le veas un potencial riesgo a largo plazo para la democracia estadounidense si se va cargando estos pesos y contrapesos internos que limitan su poder, ¿crees que se le puede identificar de alguna manera con el fascismo o eso es una salida de tono absoluta? A mí me parece una salida de tono absoluta. O sea, cuando estoy refiriéndome a decir que puede quitar algún contrapeso, estaba pensando evidentemente en la Fed. No estaba pensando, no creo que vaya a desmontar la Constitución, porque la Constitución de Estados Unidos es algo muy difícil desmontable. Necesita demasiada gente votando a favor de ese desmontaje como para que pueda pasar. Los padres fundadores fueron bastante listos a la hora de poner todo tipo de trampas, impedimentos, para que la gente pudiera convertirse en un gobernante totalitario. Entonces, desde ese punto de vista no lo creo. Tampoco creo que las declaraciones que haya hecho Donald Trump, incluso desde 2015, no por ir a los momentos actuales, sino yéndonos lejos en el tiempo, calificaran a Donald Trump de un tipo tan sumamente peligroso en ese sentido. No, un fascista, este hombre es como Mussolini. No era el personaje que todos veíamos. Lo que pasa es que hubo una sobreexcitación crítica contra Donald Trump desde el momento uno, que además en cierto modo también hizo perder valor a las críticas que se le hacían. Yo le puedo criticar muchas cosas concretas, pero si usted me lo demoniza al grado máximo desde el primer minuto, ¿qué voy a decir después? Ya cuando llega al gobierno empieza a hacer cosas razonables. Cuando llega al gobierno y nombra a sus responsables de política exterior, que eran todos generales consolidadísimos, entonces este señor, ¿en qué se ha convertido repentinamente? Entonces, efectivamente, uno podía tener desconfianza de ciertas cosas que decía Donald Trump, pero eran cosas que, en primer lugar, estaban ya
dentro del discurso público y de la discusión pública, y que no se puede decir que no tuvieran consenso. O sea, cuando él empieza a hablar de la inmigración, es verdad que lo hace de una forma brutal, pero el tema de la inmigración ya era una preocupación de las administraciones anteriores. Cuando empieza a hablar de la competencia económica con China, era lo mismo. O sea, todos estaban decididos a acabar con ese comercio que estaba alimentando la potencia de un adversario, pero bueno, es él el que entra y decide hacerlo. Cuando decide ir dando acceso en el Tribunal Supremo a jueces conservadores, pues es normal, que aquí iba a dar paso a los que pensaban contrario a él. Nada de lo que hizo me parece que califica en ese sentido. Ni creo que lo que estamos viendo ahora mismo califica en ese sentido por ahora. Pero es una dinámica de discurso en la que se metió el Partido Demócrata y de la que no supo escapar. Y que además luego le fue un daño especial. Porque cuando se decide por la campaña de Donald Trump hacerle un tour por todos los canales importantes de podcast de YouTube en los Estados Unidos y de otras plataformas, ahí al que vemos es lo que es Donald Trump, un vendedor. Un hombre que ha estado toda la vida compartiendo con mucha gente, que tiene un don de gente, que sabe estar en público y que se hace simpático. Entonces era imposible no tratar de unir las dos cosas, ¿no? Las declaraciones de Kamala Harris es como Hitler, a un tipo simpático que cuenta bromas, hace chistes, cuenta anécdotas, habla de su familia. Oiga, esto no se compadece mucho. Pero yo creo que eso fue un error estratégico de comunicación desde el principio, desde 2016, que no supieron salir de él. Y que en cierto modo siguen estando en él. A mí me gusta mucho ver los programas de Late Night Show en los Estados Unidos, entonces siempre me desayuno con alguno. Generalmente son progresistas y siguen estancados, no saben cómo escapar de ese discurso, porque además es como el chiste que todos sabemos que compartimos. Como aquí M. Rajoy, básicamente. Exactamente, pero eso es un problema que tienen de comunicación, que no ha sabido actualizarse, claro, y adaptarse. Y que, ¿no?, lo hubieran servido para criticar de forma más efectiva medidas concretas. Yo pongo siempre el mismo ejemplo porque fue una cosa que me sorprendió. A medida que avanzaba la campaña, eran más los millones de personas que iban a ser deportados. Y yo decía, ¿cómo es posible que la campaña de Kamala Harris no se fije, o sea, no se centre en los problemas que puede producir para una economía deportar a millones y millones de personas? Pasando por encima de otras consideraciones. Y sin embargo estaban encastillados en criticar estos aspectos de Donald Trump que no iban a asustar a nadie. Has mencionado que uno de los contrapesos que te preocupa que Trump pueda intentar absorber, dominar o controlar es la Fed, pero hay otro contrapeso que yo creo que incluso a él le interesa más que la Fed, y que no sé hasta qué punto no es bueno que entre con la máquina excavadora y lo limpie por entero, que es el Deep State. El Estado profundo estadounidense, los servicios de inteligencia, los cuerpos policiales, que hasta cierto punto, claro, constituyen un contrapeso al poder ejecutivo, porque tienen su propia dinámica, su propia lógica, pero también son entornos de corrupción y de intereses creados muy potentes que incluso pueden llevar a, con la industria militar, a iniciar o promover la iniciación de guerras para alimentarse a sí mismos, ¿no? ¿Cómo ves este conflicto que claramente se va a dar entre el gobierno de Trump y el Deep State, al que además yo creo que culpa primero de que perderá las elecciones en 2020 y probablemente incluso tema que puedan estar detrás de sus intentos de asesinato? Bueno, es cierto que la transparencia en este tipo de servicios de inteligencia es algo muy importante. Y el control, en este caso parlamentario y político, de esos sistemas de inteligencia, de esos servicios, es algo muy importante. No te puedes permitir el lujo, por muy sensible que sea la información que manejan estos servicios, no te puedes permitir el lujo de que haya personas que tienen más conocimiento sobre la realidad política, incluso económica, que los representantes públicos. Entonces, es verdad que a ese tipo de realidades hay que meterles mano. Habrá que ver cómo lo hace. O sea, una cosa que hemos visto con los nombramientos de ayer es que esta idea que te contaba yo, él le contaba a su vez a Joe Rogan de que había aprendido el negocio, pues se estaba poniendo en práctica. Él, en el podcast de Rogan, afirmaba que al principio, cuando él llegó a la Casa Blanca, no tenía claro a quién nombrar.
y tenía que fiarse de otros políticos. Sin embargo, AOLA tenía claro perfectamente quiénes podían ser los representantes de Donald Trump en cada una de estas instituciones. Gente fiel, leal, que va a llevar a cabo pues, los deseos del jefe. Y en el caso de los nombramientos para los servicios de inteligencia, para la CIA, etcétera, etcétera, vemos que está poniendo a personas, por ejemplo, en el caso de la CIA, de bastante peso, que están muy alineados con su propia opinión. Entonces lo que habrá que ver es qué tipo de medidas de transparencia en este tipo de instituciones pone en marcha. Teniendo en cuenta que es verdad que si tú tienes un pozo de corrupción en una de estas instituciones, se intentará defender. Yo, como no conozco en detalle la situación de la CIA, de la NSA y todos estos servicios, pues me voy a abstener de hacer comentarios adicionales. Pero es verdad que depende de cómo lo vayan a hacer. Entonces, ahí yo supongo que tú también estás de acuerdo conmigo en esto. Yo siempre tengo una gran desconfianza respecto de los políticos, de los representantes públicos. Entonces, ya veremos. O sea, veremos si realmente la intención de Donald Trump no va a ser cooptar estas instituciones para su propio beneficio y para su propio movimiento, o si lo que va a hacer es abrirlos, airearlos y poner sistemas objetivos de control para que esa información no genere, pues, para que la gente lo entienda aquí en España, nuestros villarejos. Es decir, personajes que luego, creciendo a la sombra de determinados poderes, se convierten en los chantajistas, en los perversos, vamos a decir, que medran a costa de tratar de destruir vidas o de obtener beneficios de todo tipo. Claro, es que siendo grande la desconfianza hacia los políticos, creo que también hay que tener una desconfianza radical ante los burócratas, que además muchas veces permanecen al margen de si los políticos entran o se van. Es decir, que los políticos pueden tener un componente temporal, pero esta gente se queda dentro, administración tras administración, y va generando cada vez una red de intereses establecidos que es creciente y que terminan envolviendo muchas veces a los políticos que ocupan temporalmente el cargo. Desde luego, confiar en que van a hacer el bien, claro. Porque eso sí que es una ingenuidad absoluta. Lo hemos visto recientemente aquí en España con el responsable de la UDEF. Tú no puedes creer que una persona que va a tener acceso a lo que es una fuente de poder no lo va a utilizar a su favor. Y por eso tienes que inventarte todo tipo de mecanismos, artimañas, para precisamente controlar a unos y otros y que ellos se controlen entre sí. Eso es algo, dentro de la construcción de la comunidad política, es algo elemental e importantísimo, que muchas veces yo creo que como ciudadanos olvidamos. Tendemos a tener una reacción anti-institucional cuando vemos el comportamiento de nuestros políticos. Lo hemos visto recientemente, bueno, lo estamos viviendo con la catástrofe que se ha producido en Valencia. Yo, a los que hemos estado allí y hemos pisado ese barro, nos ofende de forma especial esta exculpación de lo propio e inculpación del otro. Pero por otra parte, lo que deseamos es que haya controles que permitan que las instituciones sigan existiendo. Es decir, que ese sentimiento antiinstitucional que surge, por ejemplo, casos como este, no prenda de manera que derriba todo el cuerpo político, toda la comunidad política, pero en fin, y que ese sentimiento no nos haga olvidar lo otro. Yo tengo que fomentar como ciudadano y como votante la construcción de un aparato institucional que se autocontrole, que sea lo más ligero posible, porque tú y yo en eso tenemos una visión creo que muy parecida, que sea lo más ligero posible para que no influya en nuestras decisiones, no nos quite responsabilidades, pero por otra parte que haga mínima la posibilidad de que los que se ven en una situación de poder lo puedan utilizar. Porque, ojo, esto no es una cuestión en realidad de maldad intrínseca. Si a ti te sientan en un puesto y tú ves pasar el poder, o sea, la capacidad de que tú puedas tener poder encima tuyo y además no tienes ninguna restricción ni nadie que te vigile, va a ser muy difícil que no te sientas tentado y que no te tires por esa pendiente. Según el contexto, todos podemos ser salvajes o santos, ¿no? Yo me acuerdo de no voy a decir qué localidad, pero una localidad de mi tierra, de Cantabria, en la que se sucedieron las distintas administraciones de distintos partidos políticos y todas ellas acabaron cayendo en la corrupción inmobiliaria. Todas ellas. ¿Por qué? Porque el sitio era especialmente tentador. Todo el mundo quería construir, había una enorme demanda en ese lugar, que era originalmente, cuando era niño, un paraíso, porque era un pueblecito pesquero precioso,
pero construyeron, se lo subieron hasta los montes. Bueno, pues cada una de las administraciones municipales que subió, de cada uno de los partidos importantes, todas ellas acabaron pringando. ¿Por qué? Porque no había un mecanismo de control de eso que fuera objetivo. Has dicho que en esa construcción institucional, tanto tú como yo queremos una administración o un marco institucional que sea lo más ligero posible, ¿no? Incluso algunos dentro de nuestro ámbito dirían que no haya ese tipo de institución estatal. Yo creo que es difícil eso, pero... Bueno, pero es interesante, sí, al menos la reflexión, ¿no? En este sentido, ¿qué expectativa tienes tú de este departamento de eficiencia gubernamental que ha creado Donald Trump? Que en realidad, bueno, no sé por qué se dice que lo ha creado, porque es una especie de think tank o de consultora externa al propio gobierno y que estará dirigida por Musk y por Ramaswamy. ¿Tú crees que de aquí puede salir algo positivo? Donald Trump, en la nota de prensa, lo ha llegado a comparar, para que veamos la importancia, al menos retórica, que le da, con el proyecto Manhattan de nuestra era. Es decir, que parece como que sí que se lo está tomando muy en serio. ¿Crees que podemos ver una reducción importante del tamaño y de la capacidad de intervención y de injerencia del Estado estadounidense a raíz de estas propuestas de regulación muy inspiradas en Milley, por cierto, porque tanto Musk como Ramaswamy han tomado a Milley como referencia de afuera, esto lo eliminamos, o va a quedar en humo? Bueno, esto es hacer futurología. Yo puedo decir que tengo esperanza en que la cosa sea eficiente, sea positiva y sobre todo vaya eliminando el enorme aparato burocrático que van creando los estados de forma natural. Y automática. Sí, sí, porque quiero decir, cualquiera que sube a un puesto de responsabilidad política en cualquier tipo de administración se ve en la necesidad de hacer cosas y de crear nuevas instituciones, nuevos organismos, para que se vea que él está haciendo cosas, porque al fin y al cabo yo creo que entra dentro de la lógica del negocio político. Pero al final se van creando aparatos que lo único que hace es desviar el dinero de los contribuyentes, muchas veces para mantener eso que solemos llamar redes clientelares. Y, en fin, como somos todos conscientes de que esto es así, y es así de forma muy importante, pues no tenemos por qué negarlo. Un ingeniero cántabro abrió una cuenta en Twitter hace ya muchos años, creo que ahora tiene más visibilidad, en donde cruzaba informaciones del portal de transparencia con informaciones de Internet. Y descubría, oh sorpresa, que los ayuntamientos pues pagaban las imprentas, los medios de comunicación, a gente que habían sido parte de su partido, ¿no? El partido que estaba mandando en el ayuntamiento correspondiente. Bueno, pues de esto somos todos conscientes. Y aligerar y evitar ese tipo de corrupción, porque yo creo que no se puede llamar de otra forma, es algo imperativo. Que además, si no se hace de forma sistemática, va a ser un fracaso. Porque la tendencia, como digo, natural es a que esto vaya creciendo. Pues si estamos pagando ahora el 50% de nuestra renta para que la maneje el Estado, ¿por qué solo el 50%? ¿Por qué no el 60%, el 70%? Esto seguirá subiendo. Es así, es su tendencia. Entonces, desde ese punto de vista, muy ilusionado. No voy a decir lo contrario. Es verdad que observo un conflicto de intereses. Estos dos señores son empresarios que han tenido tratos con la propia administración, que se han beneficiado de subvenciones. Entonces, bueno, pues uno tiene también la sospecha de que si encuentran la posibilidad de arrimar el asco a su sardina, a lo mejor lo hacen. Y eso es algo que a mí me causa preocupación. Lo que pasa es que al no ser una agencia pública... Eso te iba a decir, que al no ser una agencia pública, pues es por ahora el ejercicio... yo es lo que creo que no vamos a encontrar, un ejercicio racional de evaluación de las capacidades del Estado y de esas capacidades cómo se están poniendo en marcha a través de instituciones concretas para determinar qué es lo que sobra. Y bueno, yo creo que no se le puede discutir a Elon Musk la capacidad organizativa, el impulso a grupos de trabajo, cuando se está buscando un determinado objetivo. Eso no se le puede discutir porque, en fin, yo no creo que haya, entre los empresarios que ha habido en la historia, un tipo que haya tenido tanto éxito en hacer cosas tan sorprendentes y a priori imposibles. Yo me acuerdo cuando hablaba con mis hijos y decía, ojalá algún día saque SpaceX a la bolsa, pues metemos ahí todo el dinero. O sea, este muchacho es realmente, o cuando mi compañero de despacho, el profesor Aranzadi, también autor de la escuela austríaca, me decía, Óscar, es que este tipo va a crear el futuro. O sea, hay que meterse a invertir en lo que haga porque este tipo está inventando positivamente el futuro. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que eso es
creo para mí una garantía. Ramaswamy, la verdad es que conozco menos su trayectoria empresarial, le conozco como polemista, realmente magnífico polemista, y entonces creo que la jugada puede ser interesante de cara a cuando termine el mandato de Donald Trump, porque Ramaswamy es claramente uno de los candidatos posibles, J.D. Vance es otro de los candidatos posibles. Entonces, tenerles en la primera fila pública para que la gente les vea, les aprecie. Si además pueden hacer una labor efectiva en ese sentido, eso va a ser un gran respaldo para ellos y para sus carreras. Creo que es extraordinariamente positivo. Todo eso me hace pensar que puede salir bien. Pero por otra parte tengo ese resquemor de que, bueno, vamos a ver. Claro, o sea, porque si no tienen ningún tipo de capacidad normativa, claro. Porque se lo compara mucho con el Ministerio de Regulación de Federico Sturzenegger en Argentina, pero Sturzenegger todos los días aprueba o elimina regulaciones. Esto es algo que estos señores no van a poder hacer. Lo que propongan, luego lo tendrá que absorber el gobierno o las cámaras y ya veremos qué termina saliendo, ¿no? Pasemos a hablar de economía, del proyecto económico de Donald Trump. Aunque ahora tocaremos más específicamente algunos puntos, en general, ¿qué opinión te merece? Vamos a ver, yo en general estoy de acuerdo. Si me dices así en general, sin entrar en detalles, yo creo que desregular la economía es una cosa que va a ser muy positiva, bajar los impuestos es una cosa que va a ser muy positiva. Si logran la forma de aligerar y de hacer más pequeño el Estado, eso va a ser una cosa muy positiva. Pero, en general, cuando vamos a los detalles, hay muchos aspectos que te chirrían porque ves que hay contradicciones o imposibilidades, incluso, que no comprendes cómo se van a materializar luego. Entonces, en general, sí, de acuerdo. Vamos con algunos de esos puntos problemáticos. Uno de los más claros es el caso de los aranceles, que a los liberales, bueno, yo incluso diría que a la profesión económica en general, porque ya ni siquiera hace falta ser liberal para ello, pero desde luego a los liberales nos chirría muchísimo, porque el liberalismo surge de una reacción al mercantilismo y una de los rasgos más definitorios, o al menos característicos del mercantilismo, era el proteccionismo exterior, ¿no? Entonces, Adam Smith, como reacción al mercantilismo, librecambismo, etc. Entonces, de alguna manera ataca esencias muy nucleares del pensamiento liberal. ¿Cómo ves el tema de los aranceles? Porque Trump inició este repliegue proteccionista, Biden no lo revirtió, en muchos casos lo incrementó, y ahora, claro, como no lo ha revertido, pues Trump dice, todavía más aún que Biden. ¿Ves riesgos? ¿Ves oportunidades? ¿Tiene algún sentido? Porque hay incluso gente del entorno del Mises Institute que se ha ido volviendo muy trumpista y, claro, en lugar de decir, oye, me he vuelto trumpista porque me gusta esto, pero esto me sigue sin gustar, al final terminas comprando todo el pack, ¿no? Y ya estoy viendo incluso liberales diciendo, oye, pues a lo mejor lo de los aranceles como forma de estimular la competencia interior y el desarrollo de empresas no está tan mal. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo desde el punto de vista geopolítico. Creo que es el único punto de vista que desde el que se puede justificar. Es decir, si yo tengo una serie de socios comerciales, tengo una serie de países a mi alrededor y todos somos democracias, todos tenemos libre iniciativa económica y por lo tanto economías capitalistas, está claro que los aranceles no tienen ningún sentido, son una medida empobrecedora para todos. Esto, como decía el bueno de Obélix, cuanto más locos seamos, mejor, y en el caso de la economía se demuestra constantemente. Cuantos más locos seamos, mejor, más libres, podamos intercambiar de forma más fluida, todo lo que sea necesario para satisfacer las necesidades de la gente. Desde ese punto de vista, yo creo que ningún economista debería cambiar su posición porque Donald Trump haya decidido ser proteccionista. No. Pero claro, cuando nos vamos al asunto puramente geopolítico, es decir, ¿qué riesgos afronta mi país si abro mi mercado de manera irrestricta a países que no son democráticos como yo? Que esto del libre comercio lo tienen ahora, pero pueden renunciar a ello. En los que el Estado de Derecho existe de maneras muy defectuosas. Y por lo tanto hay una gran arbitrariedad a la hora de que yo pueda, por ejemplo, situarme en su territorio para comprar y vender y comerciar de forma libre. Entonces la cosa cambia mucho. Es decir, si yo tengo un país como China, porque este es el asunto en concreto, si yo tengo un país como China, que todavía es una economía de ingreso medio bajo, y por lo tanto a través de las normas de la Organización Mundial del Comercio puede establecerme aranceles mucho más altos de lo que yo le puedo cobrar, yo estoy haciendo el primo si no le hago una guerra comercial. Y además, teniendo en cuenta que ese país se ha beneficiado enormemente de transferencias de capital y transferencias de ahorro. Y tecnológicas. Y tecnológicas para hacer, creía que había hecho tecnológicas, pero había hecho de capital.
para poder crecer en términos de poder, y que ese poder además lo va a tratar de proyectar en términos militares para excluirme a mí incluso de relaciones comerciales en el entorno de ese país. Entonces, ¿por qué tengo que yo colaborar con ese país? Es un absurdo. Entonces, los aranceles me parecen una idea magnífica. Es cierto que Donald Trump va a otra cosa, porque le van a poner aranceles a todos, hasta sus nietos. O sea, si se descuidan, va a ser un arancel universal. Entonces, claro, Donald Trump piensa que la manera en la cual se ha concebido la economía estadounidense hasta el momento ha producido una necesidad de déficit exterior enorme que ha desindustrializado el país. Esa es la tesis. Claro. Entonces, ahora mismo no está viendo solamente a China, que en el asunto geopolítico, de que eso es muy claro, sino a todos los demás. Dice, ¿cuál es el déficit de balanza comercial que yo tengo con el mundo? 3,5 billones de dólares. Esto es injusto. Entonces lo que tengo que hacer es corregirlo. ¿Y cómo puedo corregirlo? Pues haciendo que en mi país la industria vuelva a florecer. Para eso proteccionismo a saco paco, y vamos a crear dos grandes polos productivos. Los chinos harán lo que puedan y luego nosotros. Pero nosotros tenemos que ganar en esa carrera. Bueno, pues yo creo que ahí quizá se equivocará en la relación con aquellos que pueden ser sus socios sin mayor problema. Luego iremos al caso de las relaciones exteriores, pero sobre esto yo sigo viendo los aranceles como un horror en general, pero hay que reconocer, ya que mencionaba a Adam Smith, que Adam Smith también apoyaba los aranceles si no había reciprocidad en términos comerciales. Por tanto, que también esto podría llegar a tener su encaje dentro de una postura liberal, y no lo digo como forma de justificarlo, porque yo mismo me manifiesto en contra, pero que eso hay que reconocerlo. Pasemos ahora a la política monetaria, ¿no? Porque ya has comentado en varias ocasiones que Donald Trump quiere controlar la Reserva Federal, pero la quiere controlar no por algo general, sino la quiere controlar para imponer una política monetaria determinada, que es tipos de interés bajos, incluso 0%, ¿no? Alguna vez ha comentado que el tipo de interés debería ser del 0%, lo cual, por cierto, valga la redundancia, casa bastante con la teoría monetaria moderna, porque ellos también, los postkeynesianos de la teoría monetaria moderna, defienden que el tipo de interés natural es el 0%. Entonces, ¿tú cómo ves esto? Porque aquí también volvemos un poco al anterior debate o a la anterior discusión sobre pesos y contrapesos, pero al mismo tiempo organismos que se van desarrollando de manera independiente y que adquieren su propia vida y sus propios intereses, dinámicas, y que en ocasiones se pueden convertir en enemigos del público, si lo queremos llamar de alguna forma. Entonces, ¿por qué crees que es bueno que la política monetaria esté en manos de tecnócratas, que eso es al final lo que es la FED, y no en manos de representantes del pueblo? Bueno, si tiene que existir Banco Central. Eso es. Si tiene que existir Banco Central. Aquí sí ves más claro que podría no existir. Sí, no, bueno, vamos a ver, esto es algo que tú y yo venimos de donde venimos, hemos tenido un mismo maestro, entonces tenemos ciertas lecturas que nos hacen desconfiar de la existencia del acto o de las actuaciones de un Banco Central. Y también somos conscientes de que la existencia del Banco Central, en cierto modo, es también un accidente histórico, que podía no haber pasado. Yo creo que más tarde o más temprano los políticos habrían encontrado la necesidad de crearlo, pero podría no haber pasado. Entonces, si existe el Banco Central, y hoy se lo explicaba además a mis alumnos, es importantísimo que sea independiente del poder político. Importantísimo. ¿Por qué? Porque maneja algo que es especialmente sensible, que son nuestros medios de pago. Y los medios de pago, en el caso de que pierdan valor y que incluso pueda producirse la situación de que nosotros perdamos la confianza en ellos y no querramos tenerlos, producen catástrofes económicas. La inflación y la hiperinflación son ejemplos de lo que es una catástrofe económica, que afecta además de manera importante a los que tienen ingresos fijos y, por lo tanto, generalmente a la gente que tiene menos recursos. O sea, la inflación es un impuesto especialmente insidioso y peligroso. Y por eso uno quiere, primero, que la función de ese organismo esté perfectamente establecida. De hecho, yo sería partidario, como se hace en los edificios de Washington, de Washington Distrito Federal, cuando vas allí, los edificios públicos que tienen en grandes letras escritos proclamas de lo que se hace ahí dentro. La justicia, no sé qué. Pues que dentro de la fachada del Banco de España, por ejemplo, estamos aquí para que la inflación sea el 2%. Y que eso todo el mundo cuando pasara dijera, es que su única función es esa.
No debe tener cualquier otra. No debe dedicarse a combatir el cambio climático, ni a mantener la deuda pública. No, nada de eso. Tiene que hacer solo una cosa. Y desde el punto de vista que haya gente competente, que haya estudiado todos los modelos económicos habidos y por haber y las técnicas econométricas que sean, para decir, miren ustedes, los mecanismos de transmisión monetaria, desde que nosotros tomamos la decisión hasta que afectan las decisiones de la gente, pues creemos que son estos y por esto, y que todo eso sea muy público. Y desde ese punto de vista, yo quiero que el Banco Central sea algo extendido del ámbito de la política. Cada vez que se nombra a un exministro de algo como gobernador del Banco de España, mueren gatitos. Entonces sería importante que estas cosas no pasaran, a pesar de que luego no la justifican y tal. Porque entonces se da la posibilidad de que las políticas del gobierno se pongan en sintonía, se manejen y funcionen sincrónicamente con las que hace el Banco Central. Y entonces podemos encontrar que ya ese objetivo del 2%, por ejemplo, de mantener el valor del dinero, ha desaparecido y el Banco Central pues sirve para que haya más gasto público. Y entonces acabamos en la Argentina kirchnerista y en tasas de pobreza que en Argentina estaban en el 40%, hay que recordarlo, cuando Javier Milei llega al poder. Entonces, a mí me parece especialmente importante. Y por eso, ver que justo al día siguiente de que ganara Donald Trump, Bloomberg tuviera un titular diciendo este hombre va por la fe. Es que este tío va por la fe. Me preocupa. Me parece que es... Y como ciudadano americano me preocuparía muchísimo más. Yo como lo estoy viendo esto en la distancia. Luego está el propio asunto de el tipo de interés, si es cero, mejor. Si es lo más bajo, porque eso tiene una resonancia keynesiana a todos los que hemos leído la teoría general, que nos vamos al capítulo 22, notas sobre el ciclo económico, decimos, no decía esto Keynes. No hay que mantener el tipo de interés bajísimo para mantener la economía en lo que él llamaba un semi-boom permanente. Entonces, pues claro que sí. Yo creo que ese tipo de decisiones de Donald Trump se entienden por la personalidad de Donald Trump, por la manera que él entiende que es la política y por lo que él quiere hacer, pero son criticables y además peligrosas. Entonces, ¿dirías que Trump está más cerca de Keynes que de Hayek o depende? Depende del día, o depende del ámbito. Vamos a ver, en el asunto este claramente, depende mucho, o sea, está mucho más cerca de Keynes que de Hayek sin ninguna duda. Otra cosa sería si de repente nos dijera, no, es que yo no quiero que el Banco Central tenga un tipo de interés, sino quiero cerrarlo y vamos a una competencia de monedas. Entonces diría, sí, que hayekiano, pero no es esto. O sea, él está más en el otro lado. Pero yo creo que es algo distinto. Donald Trump es el típico personalista que cree saber cuál es la solución a todos los problemas y que por lo tanto tiene que estar incluso en el diseño y en la promoción de todas las soluciones y necesita que todos los instrumentos del Estado estén en su mano para llevarlo a cabo, por nuestro bien. Entonces, por mucho que nos caiga simpático Donald Trump en contraposición a otros, por ejemplo a Kamala Harris, hay que estar consciente de esta realidad. Y siendo consciente de esta realidad, no decir, bueno, qué exagerado es usted. No. Esto no es cuestión de exageración, es cuestión de peligro. Cuando sale la señal de peligro, uno tiene que ser también responsable y consciente de lo que tiene que defender y tiene que promover. Decías que mantener los tipos de interés al 0% podría ser un aliciente muy fuerte para, por ejemplo, multiplicar el gasto público con endeudamiento. Pero en el caso de la política económica de Trump, más bien parece que va en otra dirección, y es bajar bastante los impuestos con endeudamiento, porque el problema es que a falta de lo que ese Departamento de Eficiencia Gubernamental consiga recortar, que yo me temo que no será demasiado, salvo que se recorten transferencias a los ciudadanos, que Trump ha dicho que no lo va a hacer, bueno, ojalá lo haga, pero de momento no está en agenda, pues lo que tendremos es bajada de impuestos, reducción insuficiente del gasto, más emisión de deuda pública. ¿Tú crees que a pesar de la emisión de deuda pública, la bajada de impuestos de Trump es positiva o genera riesgos el que la deuda pública estadounidense, que ya es muy alta, siga aumentando cada vez más y además con una política monetaria que se pretende que sea acomodaticia a esa emisión de deuda? ¿Cómo ves todo esto? Yo lo veo como un imposible. O sea, a mí hay varias de las medidas de Donald Trump que yo las veo más en relación a esto que hablábamos antes de los aranceles, de vamos a volver a reindustrializar nuestro país, que a otra cuestión. Y en ese sentido me recuerda mucho, aunque no sea lo mismo, a la política de Erdogan en Turquía.
O sea, yo creo que el concepto que Donald Trump tiene ahora mismo de todos los aspectos económicos es: yo quiero que aquí toda la industria vuelva a residir, quiero tener superávit comercial, y para conseguir todo eso necesito un dólar débil, tipos de interés muy bajos. O sea, yo creo que está realmente en todo eso. Bajar impuestos para que haya gente que se anime más a la producción, no recortar el gasto público que sea necesario en infraestructuras, en el ejército, todas estas cosas, con lo cual tienes al final un panorama en el que la posibilidad de que todo se equilibre es difícil. Tienes que confiar mucho, tener mucha fe en que los recortes dentro del gobierno federal vayan a sustituir, que todo eso se vaya a compensar. Entonces, cuando lo vas viendo, dices, esto no me parece a mí que se compadezca. Y por eso me recuerda mucho a Erdogan. El asunto de: no me importa que la lira turca esté por los suelos, mejor. No me importa que haya una inflación del 80%, la gente se adaptará, me da exactamente lo mismo, que los pobres sufren, ¿qué le vamos a hacer? Porque todo esto está en función de un proyecto mayor. Y el proyecto mayor es: vamos a industrializar, a coger fuerza, a coger peso otra vez, generar todo tipo de bienes, y entonces vamos a hacer América grande otra vez, es decir, la vamos a otra vez a situar. Entonces yo no veo la compatibilidad, sinceramente, de muchas de esas medidas tomadas unas respecto de otras, si no es en función de ese objetivo final, de decir, yo lo que quiero es una América más potente. Otra cosa es si lo consiga, ¿vale? Pero entre medias ya veremos cómo va ¿cómo se decía yo? Aquello de cabalgar contradicciones. Pues cómo va a cabalgar todas esas contradicciones, porque yo creo que no van a ser pequeñas. Una de esas contradicciones, la apuntabas ahora y me gustaría saber también tu opinión, es el estatus del dólar como moneda internacional. Porque por un lado es verdad, tanto Trump como Vance nos están diciendo que quieren un dólar débil. Incluso Vance ha llegado a plantear en público la reflexión de: oye, esto de que el dólar sea la moneda internacional de reserva, ¿nos beneficia o nos perjudica? Porque está generando un incentivo perverso de la economía estadounidense a sobreendeudarse con el exterior. A lo mejor habría que buscar reducir ese rol del dólar como moneda internacional de reserva. Pero al mismo tiempo también Trump en campaña amenazó a los países que dejaran de utilizar el dólar con aranceles gigantescos para proteger ese predominio del dólar. ¿Cuál crees que es la orientación de Trump respecto al rol internacional del dólar? Y al margen de cuál sea, ¿crees que la política económica de Trump, endeudamiento público, control de la Fed, reducción de tipos de interés a lo más bajos posibles, puede hacer peligrar ese rol internacional en un contexto en el que los BRICS se reúnen y a veces plantean la posibilidad de nuevas divisas, o que el dólar no tiene competencia y poder? Bueno, ahí yo distinguiría dos cosas. Una, la posibilidad de que tenga alternativa, y otra, la intención que tenga Donald Trump. En el asunto de si tiene alternativa, hasta que los chinos no deciden abrir su mercado para que la gente pueda comprar lo que quiera con el yuan, yo entiendo que el yuan no es un instrumento útil. O sea, yo se lo digo a mis alumnos: planteároslo vosotros. O sea, ¿para qué queréis yuanes? ¿Qué podéis comprar con el yuan? Ahora, planteaos, si tenéis dólares, ¿dónde podéis ir a comprar? A cualquier sitio, ¿verdad? Entonces, ¿qué te conviene? Otra cuestión es la propia cuestión de que el dólar se ha convertido en la convención, el estándar a la hora de medir los valores de cualquier bien por el mundo, y por lo tanto tú facturas en dólares. Si eres un tipo de Sri Lanka o eres un tipo de Congo, a la hora de saber cuánto te vale un producto, lo tienes en dólares, es una comodidad extraordinaria. Desde ese punto de vista, yo creo que es difícil que el dólar pierda su función de moneda de reserva internacional a corto plazo. Ahora bien, es verdad que para que el dólar sea una moneda de reserva internacional, es importante que Estados Unidos pues tenga déficit comerciales para poder estar sacando sus dólares e inundar el mercado de dólares. Claro, lo que estamos viendo que está diciendo Donald Trump es justo lo contrario. Yo quiero tener superávits comerciales, quiero vender más al exterior que comprar, para que se entienda, para que las personas que nos oyen nos entiendan, y como quiero hacer eso, entonces yo no necesito un dólar fuerte, sino todo lo contrario. Yo quiero tener un dólar que sea barato, que sea competitivo, que permita que nuestros productos sean baratos respecto del exterior. Entonces, sí me creo, y por eso hablaba de lo de Erdogan, sí veo yo aquí un paralelo, a lo mejor yo estoy equivocado, pero yo veo un paralelo, obviamente no es un paralelo exacto, entre esa política: yo quiero tener una moneda muy depreciada para que mis exportaciones sean cada vez más atractivas, para industrializar, y para ello necesito tipos de interés bajos e incluso inflación. Eso es lo que te quería preguntar, porque una de las claves de la victoria de Donald Trump
ha sido el descontento de la población con la inflación. Ha sido muy llamativo que los hogares con ingresos inferiores a $100.000 anuales, que tradicionalmente votaban demócrata, en esta ocasión han votado, según las encuestas de salida, mayoritariamente republicano, y en cambio los hogares de más de $100.000, que normalmente votaban republicano, ahora han votado mayoritariamente demócrata. Y eso, una posible interpretación es que hay descontento social, especialmente entre las capas más bajas de la población, bajas en términos estadounidenses, por supuesto, con la inflación. Entonces, ¿tú no crees que hay un sesgo aquí marcadamente inflacionista en la política de Trump? Aranceles, tipos de interés lo más bajos posibles, bajada de impuestos sin recortar suficientemente el gasto público, debilitamiento de la moneda. Sí, sí, o sea, pero lo creo yo, lo crees tú y lo cree cualquier economista que haya estudiado un poco. Cualquiera que haya dado clase de macroeconomía o que sepa algo de macroeconomía dice, a mí no me cuadra, o sea, todo esto tiende a aumentar los precios seguro. Quizá Javier Milei, cuando le vea la próxima vez a Donald Trump, debería explicarle que la inflación en todo momento, en todo lugar, es un fenómeno monetario, porque creo que no lo sabe. O sea, yo creo, por los discursos que él ha estado haciendo durante toda la campaña, él cree que puede controlar la inflación con un combustible barato. Uh-huh. Y que si logra realmente una producción de combustibles enorme dentro de los Estados Unidos, el combustible será bajísimo y por lo tanto no habrá posibilidad de que la inflación entre a través de los costes dentro de la economía y que por ese punto de vista no vamos a tener peligro. Pero no lo parece. O sea, es verdad que no es probable, vamos a decirlo así, que Donald Trump haga los estímulos fiscales que hizo Biden, que fueron brutales y que yo creo que han estado realmente en la base del incremento de los precios en Estados Unidos, muy, muy por encima de los combustibles, me da a mí la sensación. Sí. Y desde ese punto de vista, pues eso no le alimentaría, pero unos tipos de interés bajísimos van a alimentar un incremento de la demanda brutal. Hombre, a menos que la esperanza de Donald Trump sea aquello que me contaba a mí don Felipe Ruiz Martín, Premio Nacional de Historia ya fallecido, catedrático de mérito en Princeton, me decía, Óscar Vara, los aumentos de la masa monetaria de los metales preciosos en Europa del siglo XVI produjeron bajadas de precio en Génova. Y decía, ¿cómo es posible? Dice, porque lo que está diciendo, a Génova llegaban manadas y manadas, toneladas de oro, y sin embargo los precios caían. Y ¿cómo lo explicamos? Y dice, pues eso tiene que investigarlo usted. Y entonces yo buscando, no hice una investigación completa, vi que la actividad económica en Génova se multiplicó a unas velocidades tremendas, de tal forma que la demanda siempre iba detrás de la oferta. Sí, porque cuando decimos que es un fenómeno monetario, sí, es un fenómeno de la oferta y de la demanda, que muchas veces se olvida. Y de la demanda. Entonces, pudiera pasar que Donald Trump consiga una reindustrialización tan agresiva dentro de los Estados Unidos que la producción de bienes y servicios vaya por encima de la demanda que se va a impulsar unas bajadas de tipo de... Pero esto es ciencia ficción. Claro, lo que pasa es que con la tasa de desempleo ya tan baja que tiene la economía estadounidense, parece como que nos estamos topando con esos cuellos de botella que, aunque surjan, son por exceso de demanda, ¿no? Eso Keynes también lo cuenta. Es decir, si tú elevas el gasto agregado brutalmente, pues por definición empezarán a aparecer cuellos de botella, porque la oferta no es perfectamente elástica. No, el capítulo 21 del teoría de los precios lo explica muy bien, cuando va desmontando las hipótesis y tal, de su modelito básico primero. Lo que pasa es que bueno, esos sofismas de quiénes son interesantes, pero estoy de acuerdo. El problema está en que, ¿cómo decirlo? Si tú tienes la visión de Estados Unidos, que tiene Donald Trump, que yo creo que tiene Donald Trump, de una economía pujante, volvemos a crecer, los trabajadores vuelven otra vez a las factorías, volvemos a tener la industria automovilística en el cinturón del óxido, en fin, si generamos ese mundo maravilloso, va a ser estupendo. Pero para llegar a ello, existen 200.000 caminos que inconexos te llevan, pero que a lo mejor conectados no te llevan. Entonces, lo que me da la sensación cuando yo escucho a Donald Trump es que él ha comprendido que hay muchos caminos que pueden llegar a ese futuro maravilloso, los ha tomado todos, no se ha molestado en sentarse a pensar si juntos son contradictorios o no. Entonces, bueno, por ahora estamos en que todo eso a la vez y conjuntamente va a ser la política de Donald Trump. Lo que pasa es que hay que recordar que Donald Trump, como decía yo al principio, es un posibilista. Entonces, ya veremos. O sea, ya veremos. Yo por ahora tengo la desconfianza de que los puestos que está nombrando son gente que no le va a decir que no a nada. Y a mí eso sí me preocupa.
Hay alguno que no, algún personaje que yo creo que va a ser, que tiene cierta potencia. Pero otros yo creo que son gente que le va a decir sí a todo. Y ese sí a todo es lo que realmente me preocupa. Porque este es capaz de sentarse y decir, no, hijos, yo lo que quiero es esto y esto. Si no hay nadie que le dice, ya, pero esto es contradictorio. Estas partes de aquí van a entrar en conflicto. Pues a lo mejor se intenta todo a la vez, y entonces aquello es un cisco. Bueno, ya sabéis que este es un podcast que está apadrinado por Freedom24 y si teméis que las políticas de Donald Trump acaso conduzcan a un resurgimiento de la inflación, o aunque no lo temáis, pero queréis protegeros de un mal que es relativamente persistente en nuestras economías, Freedom24 ofrece dos modalidades de productos financieros a través de los que canalizar vuestro ahorro y protegeros frente a la inflación. Uno es la cuenta D, que es una cuenta de ahorro permanentemente disponible y que está remunerada a tipos de interés en euros del 3,15% y en dólares alrededor del 5%. Y también tenéis los planes de ahorro a largo plazo, planes que inmovilizan vuestro ahorro a 3, 6 y 12 meses, pero donde los tipos de interés anuales que está pagando Freedom24 por este producto también son notablemente superiores, casi el 8% en dólares y algo más del 5% en euros. Si queréis obtener más información sobre los productos de Freedom24, la obtendréis en la caja de descripción de este vídeo y el comentario destacado de este podcast. Cerrando la parte de economía, ¿no? Ese sesgo inflacionista, pasemos ahora a otro de los rasgos que claramente define o caracteriza a Donald Trump, que es su política social anti-woke. Primero, ¿qué debemos entender o cómo entiendes tú? Porque este también es un término así un poco ambiguo. Lo woke. ¿Qué es lo woke? Vamos a ver, no soy yo un experto en estas cosas del wokismo. A mí me da la sensación de que el wokismo es... A ver, ¿cómo podemos definirlo que sea así rápido y que quede más o menos claro? El wokismo es un intento de cambiar culturalmente una sociedad para que todas las personas veamos el mundo de una sola forma, de una determinada forma. El planteamiento al que va el wokismo es la idea de que existen muchas injusticias que son producidas de forma estructural por la sociedad y por los comportamientos individuales de nosotros en esta sociedad, y que para poder combatirlo es necesario que el comportamiento de todas las personas cambie y que las personas se convenzan de que la forma en la que habían estado viviendo hasta ahora es equivocada y es injusta, y por lo tanto se transformen, ¿vale? Y esa parte del wokismo entiendo que es algo que puede ser, quiero decir en términos genéricos, puede ser asimilable a cualquier tipo de ideología, cosmovisión, etcétera, etcétera, que ve que los demás están equivocados porque viven de una forma equivocada y entonces deberían concienciarse de que su camino debería encaminarse en esta otra vía, y eso no es sorprendente, pero sí es una característica del wokismo el puritanismo que trata de imponer en los demás la mala conciencia, la conciencia del pecador, que además le señala, obligándole al cambio de actitud forzoso. Oiga, esto no es cuestión de elección, es cuestión de que usted está haciendo mal a todo el mundo con su forma de comportarse. En el caso del origen del wokismo empezó con el antirracismo, que es una bandera absolutamente muy legítima, que continuó con el del feminismo y ha continuado con otras políticas identitarias que lo que observamos algunos desde fuera de todo esto es que acaban produciendo una acusación, ¿cómo decirlo? Acaban promoviendo lo mismo que critican hacia otros. O sea, usted es racista, entonces yo le voy a tratar de forma racista. Es como si yo lo fuera. Y esto lo vemos en muchas cosas. Esto ha caído sobre las sociedades de manera muy intensa en términos de los productos culturales, como una especie de pedagogía que se hacía desde empresas privadas, pero también de las administraciones públicas para torcerle el brazo a estos pecadores, y ha generado una reacción de rechazo, yo creo que muy normal en muchas personas. Sencillamente porque el puritanismo es algo muy incómodo y muy molesto. El que te digan, usted tiene que vivir así porque usted está equivocado, cuando tú te miras y dices, pues yo no me veo tan equivocado, es algo que es muy molesto. Entonces yo creo que el wokismo son todas estas cosas. Es el intento de cambio cultural, es la afirmación de que estructuralmente la sociedad está equivocada y que por lo tanto hay que transformarla de forma total, y sobre todo la estrategia o la ofensiva contra el comportamiento de las personas. Y en este sentido, ¿en qué puede consistir la guerra de Trump contra lo woke? Porque, bueno,
vale, lo woke o el wokismo es eso. Y puede ser muy incómodo, muy molesto, nos puede repatear, que las empresas privadas también nos estén machacando con su puritanismo. Pero luego eso, ¿cómo lo combates? ¿En qué se traduce? ¿Qué actitud política puede tener Trump ante todo esto? Yo no sé si lo comentabas tú antes en antena o fuera de micrófono, el asunto de cerrar el Ministerio de Educación Federal. Se traduce en eso, o sea, la lucha contra el wokismo se traduce en que, por ejemplo, a través del Estado no se fomente el que usted tenga que cambiar lo que usted piensa acerca de la realidad desde el Estado. A mí una de las cuestiones que me preocupan de esto del wokismo no son algunas banderas concretas que defiende, que me parecen muy razonables, sino el propio hecho de que yo no pueda pensar distinto. Es decir, que yo no tenga la libertad de pensar distinto, que yo no pueda hacer juicios autónomamente. ¿Qué pensaría Kant de esto? O sea, es una cosa que habría que pensarse. Entonces, el tratar de desmontar esa influencia que desde el propio Estado se hace para tratar de cambiar los comportamientos de la gente y la forma que tiene de ver la gente en la realidad, es una intromisión ideológica que puede ser muy grave. Porque no estamos hablando solamente de defender los derechos de los ciudadanos, sino del problema de cómo, de cuáles son los procedimientos para defenderlos, que solamente pueden existir unos, que no pueden existir otros. Es que la igualdad entre ciudadanos solamente se puede defender de la forma que yo diga y no de otras. Oiga, no, nosotros todos estamos de acuerdo en que el ciudadano somos todos iguales, debemos ser tratados iguales y que debemos tener además un comportamiento cordial entre todos, educado, etcétera, etcétera. Que todos tenemos los mismos. Eso yo creo que estamos todos de acuerdo. Pero en lo que empezamos a tener conflictos es en los modos, en los procedimientos. Y sobre todo en que, oiga, tenga que haber instituciones públicas pagadas por todos que hagan las cosas que estos quieren o que otros quieren. Pues esto, yo entiendo que esa va a ser una parte importante de la batalla que en términos institucionales va a tener que desarrollar el gobierno de Donald Trump. Porque además en los Estados Unidos esto es algo que es especialmente sensible, o a lo que es especialmente sensible la población americana. Cuando uno se pasea por los Estados Unidos y ve incluso la configuración de los pueblos y de las ciudades, ve esa tendencia al individualismo, que no es un individualismo fuera de la comunidad, pero que existe. Es decir, mire usted, a partir del felpudo, a partir de este césped, esto es mío. Y este ámbito de lo mío es donde yo hago lo que me da la gana, dentro de la ley y el orden, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta que yo soy parte de esta comunidad. Y soy parte de esta comunidad de forma tan importante que mantener mi casa en buen estado, bonita y tal, ayuda al valor del resto. Y por lo tanto, yo colaboro con los demás en que esto funcione. Y pago unos impuestos muy grandes para que los colegios de mi zona sean buenos y los chicos... Por ejemplo, el barrio en el que vive mi cuñado, que es en Los Ángeles, es un barrio en el que no hay colegios privados. Todos los colegios son públicos y nadie paga, porque paga unos impuestos tremendos. Entonces, no es que sea un individualismo que no tenga en cuenta la comunidad, pero esa sensación de, oiga, hay un ámbito de la realidad en la que yo soy soberano, que no es soberano el Estado, que no es soberano nadie más que yo. Eso es algo que es muy caro, muy querido para los estadounidenses. Y desde el punto de vista, yo creo que esa reacción contra el wokismo sí va a producir más tarde o más temprano de forma importante. Y ha sido la segunda pata con la inflación que le ha llevado a esta victoria que en los términos en que se ha producido yo creo que ha sido inesperada. Aunque algunos esperábamos que ganara, ni de guasa teníamos en la cabeza que iba a arrasar en muchos estados, en fin, tradicionalmente demócratas, que se iba a quedar con el Congreso y con el Senado. Eso es algo que no imaginábamos. Y de la misma manera que nos ha señalado que el wokismo coge ciertas banderas que a lo mejor en aislado y solo el titular puede ser razonable, pero que al tratar de implementarlas se pasa claramente de frenada y puede terminar perpetrando las mismas injusticias que está denunciando, pero desde el otro lado, ¿no crees que la guerra contra el wokismo desde el gobierno puede poner en riesgo ciertos derechos civiles si no se desarrolla correctamente? Porque claro, que digan hemos de combatir el antirracismo, pues eso suena raro, ¿no? Claro, si hemos de combatir el antirracismo porque con la bandera del antirracismo se perpetúa otro tipo de racismo, entonces sí, porque ya no es igualdad ante la ley. Pero claro,
combatiendo ese otro tipo de racismo, a lo mejor vuelves al anterior, ¿no? Es que lo malo es que hay mucha gente que al ver que Donald Trump iba hacia adelante con estas maneras y tal, pues se ha adherido. Habría que ver hasta qué punto con el beneplácito o no de Donald Trump. Donald Trump, por ejemplo, se ha caracterizado durante mucho tiempo por hacer declaraciones en contra del supremacismo blanco. Y sin embargo, el supremacismo blanco ha estado próximo al movimiento de Donald Trump porque veía ahí la posibilidad también de meter cuchara en contra de los que defendemos que, mire usted, esto de la raza es una estupidez como un piano y que la gente es gente y ya está. Aquello que decía Mises cuando hablaba del polilogismo racista, ¿no? Es decir, que hay gente que piensa que por tener razas distintas los cerebros son diferentes, o sea, cosas que la gente razona de forma... O sea, dejémonos de estupideces y vayamos a lo que es importante, que es tratar a todo el mundo por igual y ser tratados nosotros también por igual. Pero es cierto que esas banderas se producen y además es como vemos estos casos muy presentes en la política internacional. O sea, yo estaba mirando ayer lo que está sucediendo ahora entre la fiscal general de Israel y uno de los miembros del gobierno de Netanyahu, del ministro de Seguridad Interior, de Ben-Gvir, y cómo Ben-Gvir se ha rodeado de una serie de personas que son literalmente supremacistas judíos. Entonces dices, es que esto es increíble, pero es algo que perpetuamente vuelve. Y ese es el peligro que yo creo que tienes razón en señalar. Veremos cómo esto se desarrolla. A mí lo que me interesa es que el Estado no se meta en la gente, que el Estado proteja a las personas ante la discriminación que les puede caer y que haya, pero yo creo que eso va más por el lado del Poder Judicial que por el lado del propio ejercicio del gobierno, y ya se encargarán cada uno de los estados en organizar sus programas educativos para que los muchachos desde pequeños vivan en un ambiente en el que todos somos iguales. Uh-huh. Porque yo creo que esto es lo importante. Ahora hemos visto, es algo que está público constantemente, personas que levantan banderas de discriminaciones que ellos nunca han sufrido, pero que históricamente se sufrieron o por su raza, o por su religión, o por su nacionalidad, o por lo que sea, pero en fin, con una intención que en muchos casos parece monetaria. Uh-huh. No quiero ser tampoco en esto muy injusto, pero me lo parece a mí. Oiga, subvencióneme, para que yo... Entonces, todas estas cosas son cosas de las que debemos tratar. Subvencióneme y deme parcelas de poder, que al final claro, es de lo que se trata. Efectivamente. ¿No? Y además que eleven a mi grupo por encima de otros. Parcelas de poder. Claro, pero es que o sea, si antes se suponía que el otro grupo era el distinguido, que yo sea el distinguido. Sí, por eso decía de institucionalizar otro tipo de racismo, pero a la inversa, ¿no? Sí, sí, claro. Que es discriminación racial, al final. Claro. Pero por otra parte también, o sea, a mí me han chocado mucho cosas que he escuchado en el entorno de la campaña de Trump, no sé si de Trump directamente, no lo puedo decir, porque no lo recuerdo así, diciendo que bueno, hay que acabar con el racismo hacia los blancos. Tampoco nos pasemos de frenada. O sea, que esto es lo que tú decías. Entonces habrá que ver en manos de quién cae el pandero, como decía mi abuela, cómo se gestiona ese pandero, pero lo que tendría que ser es la neutralidad institucional respecto de la población. Cuando hay discriminación, que entre el Poder Judicial a decir esto no se puede tolerar. Igualdad ante la ley y cuando se viola esa igualdad ante la ley, pues entonces para eso están los tribunales, como cuando se vulnera cualquier otra ley, ¿no? Demos el salto ahora a política internacional, que es donde yo creo que te mueves, bueno, en economía también, desde luego, pero en política internacional te mueves muy cómodo. Primero, panorámica general. ¿Vamos hacia una tercera guerra mundial, como aseguran muchos analistas con Donald Trump, o todo lo contrario? Porque Donald Trump en su primer mandato no inició ninguna guerra. Bueno, Donald Trump es un negociante. Es un hombre de empresa. Yo creo que quiere llegar a acuerdos y dentro de ese llegar a acuerdos o la visión que podemos tener respecto del futuro es que se aleja la posibilidad de ese conflicto global en el que en algún momento hemos estado próximos. Es cierto que también Joe Biden ha hecho todo lo posible porque el conflicto global no se produzca. El conflicto global solamente se produciría en el caso de que China entre en guerra con Estados Unidos. También esto es, la gente tiene que entenderlo. Ahora mismo tenemos dos conflictos bélicos muy localizados. Uno localizado en el este de Ucrania y otro localizado en el Oriente Próximo, en el norte y una pequeña franja de Gaza en Israel. Entonces, desde ese punto de vista, ahora no estamos en un peligro de guerra mundial. Estaríamos en un peligro de guerra mundial en el caso de que los Estados Unidos se vieran envueltos en una guerra contra Irán
y China decidiera que es un momento muy oportuno para darse un paseo por Taiwán. Y entonces sí, la tendríamos montada. Desde ese punto de vista, Donald Trump no parece que esté en la tesis, en primer lugar, de hacer que la guerra de Ucrania incremente o escale, ni que escale el conflicto en el Oriente Próximo. Entonces, yo ahí soy medianamente, vamos a con estas cosas, la futurología es algo que no cabe, pero yo estoy confiado en que efectivamente esto de la guerra mundial no está próximo. Vamos a analizar algo más de cerca cada uno de estos conflictos que estabas mencionando. Primero, guerra en Ucrania. ¿Qué perspectiva tienes ahí? Porque hay muchos que vinculan a Trump con Putin como si fueran casi almas gemelas, o incluso se ha llegado a decir que Trump era un agente de Putin infiltrado en la administración estadounidense. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, también su ministro de Defensa ha calificado en ocasiones a Putin de criminal de guerra. Entonces, parecería, o algunos nos decían, que Trump iba a rendir Ucrania a Rusia, pero otros incluso sugieren que podría tratar de respaldarla para llegar a un acuerdo que no sea especialmente nocivo para Ucrania. ¿Tú cómo lo ves? ¿Está vendida Ucrania? ¿No lo está? Lo malo es que las declaraciones de Donald Trump dieron pie a que todos pensemos que efectivamente está vendida. Pero luego tuve la reunión con Zelensky salió bastante satisfecho, no sabemos qué hablaron y qué discutieron, pero los Estados Unidos tienen una serie de intereses dentro del subcontinente europeo, de Europa Occidental, que le hacen muy difícil el soltar la pieza europea y dejarla en manos de Rusia. Y es algo que no va a hacer. Entonces, yo sé que va a tratar de resolver rápidamente y expeditivamente el problema de Ucrania, pero dudo mucho que lo haga en contra de los propios intereses de los Estados Unidos, que son, yo quiero seguir teniendo este subcontinente a mi favor, poder comerciar con él, que no esté bajo la esfera de Rusia. El subcontinente europeo le interesa tener esa relación con Estados Unidos porque le protege de Rusia. Entonces, ¿cómo vaya a cerrar el conflicto de Ucrania? Es verdad que dependerá de la negociación, pero en principio dudo mucho que sea, oiga, ciérrenlo ya y se acabó. Y Ucrania para ustedes. Dudo mucho que eso sea así. Primero, ¿Tú crees que tiene un plan? Porque también se ha llegado a sugerir... Trump dice que sí, que él ya tiene un plan y que sabe cómo va a resolverlo. ¿Pero tú crees que eso es así o que es mera invención de campaña? Es que en el caso de Donald Trump no lo podemos saber, porque Donald Trump que continuamente dice A y no A, o sea, es una cosa y la contraria. Entonces, yo no me fío mucho. Pero él ya ha tenido una experiencia de gobierno y por lo tanto sí tiene criterio y tiene sobre todo consejeros y asesores que deben tener ya una idea de cómo afrontar el problema. Es verdad que la manera de presionar, él lo ha dicho públicamente, yo puedo quitarle las armas a Ucrania, por lo tanto esta es mi manera de llevarla a una mesa de negociación, o puedo darle muchas más armas a Ucrania y esta es la forma de traer a Vladimir Putin a una mesa de negociación. Una vez sentados, es verdad que desalojar a Putin de los territorios que ella controla, pues no parece fácil. Y no está en la capacidad de los Estados Unidos porque Estados Unidos no va a llevar aquí a sus tropas. Si quieren los europeos meterse en guerra con Rusia, pues ellos verán. Pero Rusia tiene bombas atómicas, entonces no es cuestión de meterse con alguien que tiene ese tipo de poder. Entonces, lo más probable es, y todos creo que estamos en la misma idea, acabará habiendo un alto el fuego, una línea de demarcación entre ambos países. Lo que ya ha conseguido Putin, pues por ahora Putin se lo quedará y los ucranianos tendrán la esperanza de que en algún futuro puedan recuperarlo. Pero claro, Ucrania exigirá algún tipo de garantía porque como ya vivieron regalar sus bombas atómicas con el memorándum de Budapest en el 94 y eso no les sirvió para que nadie les protegiera, ellos necesitan algún tipo de garantía. Y no solamente ellos, los polacos necesitan ese tipo de garantía, otros países europeos necesitan ese tipo de garantía. Entonces Estados Unidos tendrá que concederla. Y eso probablemente no irá por el desarme de Ucrania, entiendo yo, ni porque Ucrania no entre en la OTAN. En algún tipo de negociación tiene que llegar con Rusia y decir, bueno, se marca la línea, pero ten en cuenta que este resto es mío ya. Igual que ese es tuyo, esto va a ser mío. Eso es lo que yo creo que puede ocurrir. Porque si no ocurriera eso, en ese caso, o sea, imaginemos que los Estados Unidos abandonan Ucrania para ti entera, me da lo mismo, la frontera que llega hasta Polonia, en ese caso los europeos diríamos, un momento, o sea, de Estados Unidos no nos podemos fiar y ya esto de la OTAN deja de existir, tenemos que autoorganizarnos de alguna forma. Y la influencia de Estados Unidos en Europa decaería enormemente. No creo que esté en su interés.
Luego te preguntaré por Europa, porque también hay muchas variables en juego, pero has mencionado dos conflictos regionales ahora en marcha. Uno es la guerra en Ucrania, el otro es el conflicto de Oriente Medio. ¿Cuál crees que será la postura de Trump en Oriente Medio? Porque has dicho que no parece que esté interesado en que escale el conflicto, pero al mismo tiempo él también se ha manifestado como muy pro-Israel e incluso más que el gobierno de Biden, que ya lo ha sido, y todo lo que quiera Israel y todo lo que quiera Netanyahu se lo voy a conceder. Pero claro, eso nos llevaría o nos podría llevar a intensificar el conflicto no solo con Hamas, sino en el Líbano y potencialmente el salto a Irán. ¿Ves esta trayectoria o aunque Donald Trump haya hecho campaña diciendo que mano libre para Israel y apoyo incluso enérgico de Estados Unidos, le va a intentar parar los pies a Netanyahu? Claro, el problema es el grado de libertad en Netanyahu. Eso es un grado de libertad bastante grande. Y sobre todo cómo es el gobierno de Netanyahu. O sea, ahora están muy ilusionados, entonces sea la más radical, más sionista y más religiosa del gobierno de Netanyahu, están muy ilusionados con vaciar la Cisjordania y vaciar Gaza. Y además que es que lo han declarado, o sea, ahí hay un grupo de individuos que están locos por la música, por expulsar de allí a todo el mundo y quedarse, anexionarse los territorios sin palestinos. Con todo lo que eso implicaría, en fin, sería yo creo una conmoción para muchos aliados, porque ahí sí que hablaríamos de limpiezas étnicas y sería muy... Entonces no creo que, aunque ha nombrado como embajador en Israel a Huckabee, y Huckabee es un hombre que habla de Samaria y de Judea y no habla de Cisjordania, pues es verdad que ahí tenemos todos un cierto miedo, de decir, bueno, ¿qué es lo que van a querer hacer finalmente? En términos estratégicos, a los Estados Unidos sigue sin interesarle verse enredado en una guerra de verdad con Irán. Irán es una pieza dura de batir. Es cierto que están separados ambos países, Israel e Irán, por 1.300, 1.400 kilómetros de otros países, de Irak y de Jordania, y el enfrentamiento directo no es tan probable, pero es verdad que si en un momento los israelíes dicen que una línea roja para ellos es el programa nuclear de los iraníes y se empecinan en tratar de incendiar toda la zona, los americanos tendrían que entrar de alguna forma. También es cierto que los israelíes no pueden tocar esas centrales nucleares sin el apoyo logístico y militar de los Estados Unidos. Por lo tanto, ahí tienen una posibilidad de doble bloqueo. Ahora bien, esto es dentro de las imaginaciones que nos hacemos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues ahora estamos viendo cómo Israel manda a un asesor muy próximo a Netanyahu, a Rusia, a negociar algo sobre el Líbano. Vemos cómo los Estados Unidos tienen una conexión, una comunicación indirecta con los iraníes, cómo el jefe del Estado Mayor del Ejército de Arabia Saudita habla con el jefe del ejército iraní. Entonces estamos viendo ahora muchas conversaciones que pueden ser tendentes a crear un statu quo. Y en ese statu quo la invasión de Líbano se abandona, se llega a un acuerdo de paz con Líbano, se llega a algún tipo de entendimiento con los iraníes para que no desarrollen las armas nucleares y a lo mejor las sanciones que había prometido Donald Trump no se vayan más adelante y que se puedan retomar los acuerdos de Abraham. Porque en realidad lo que le interesa a Donald es que eso esté tranquilo, que todo el mundo haga negocio, que las conexiones terrestres desde el Índico a través de la península arábiga lleguen hasta Israel, y que la cosa ahí no dé problemas. ¿Por qué? Porque su objetivo está al otro lado, está en el Pacífico. Entonces, si yo tuviera que apostar, apostaría porque los intentos de Donald Trump van a ir por esa vía, principalmente. Uh-huh. Dices que el interés de Trump está en el Pacífico y antes también mencionabas que si hay una tercera guerra mundial será cuando Estados Unidos y China se enfrenten, no por la guerra en Ucrania, no por el conflicto de Oriente Medio. Pero también se ha comentado mucho que a Donald Trump eso de proteger Taiwán que tampoco le preocupa tanto, aunque por otro lado ha nombrado ministro de Asuntos Exteriores a Marco Rubio, que sí que es muy pro Taiwán. Entonces, desde luego Trump va a iniciar una guerra arancelaria con China, pero ¿crees que en su mandato, en su legislatura, hay indicios de que se pueda llegar a una guerra abierta con China por Taiwán, o crees que este tema todavía va para largo y China no va a entrar? Depende de China. Esto claramente depende de China y depende de las ilusiones de rejuvenecimiento de la nación china que tiene Xi Jinping y de la prisa que tenga Xi Jinping por ver reunificado su país. Porque el asunto de los semiconductores no es que esté en vías de solución, pero ya tenemos una fábrica de TSMC que va a producir en los Estados Unidos.
Estados Unidos ya está viendo cómo diversificar el problema que supone para eso, para el mundo, la posibilidad de que China entrara y se interrumpiera el comercio de semiconductores. Yo creo que hay ya mucha gente descontando todo ese tipo de problemas. Hombre, sigue existiendo la cuestión de que si en algún momento hay que entrar en guerra con China, en el futuro o lo que sea, tener la cadena de islas controlada, de la cual una parte muy importante es Taiwán, pues hace de Taiwán una pieza que no puede caer en manos del enemigo. Pero supongo que el ejército de los Estados Unidos ya habrá medido, habrá hecho sus juegos de guerra y habrá visto qué capacidad tiene de poder resistir un ataque de una gran potencia que tiene a ciento y pocos kilómetros una isla que desea. Pues a lo mejor sí, Taiwán es una pieza que es prescindible. Claro, lo malo es que si cae Taiwán hay que proteger especialmente la isla de Luzón en Filipinas, a Japón. Pero es verdad que los Estados Unidos está haciendo sus deberes en ese sentido. O sea, los demócratas, la verdad es que yo creo que hicieron mejor trabajo que Donald Trump en cuanto a atar alianzas en el sudeste asiático, y todas esas alianzas han ido para adelante. Ya están llevando misiles Tifón y Tomahawk a Filipinas. Pues lo que tenían en Japón ya lo tienen. Siguen en comunicación con los coreanos del sur a ver cómo podemos colaborar. Es verdad que todo esto puede meter mucho ruido, Donald. Porque Donald está empecinado, a veces de forma muy reduccionista, en que la gente se pague su defensa. Y, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur, es algo que decía mucho en el anterior mandato, que estos tíos, o me llevo las tropas. No te las puedes llevar, porque aquí se puede montar una muy gorda de gente, vamos a ver, que no es solamente porque sean tus aliados, es porque todo el mercado del sudeste asiático es un mercado que va a ser muy dinámico, porque ahí va a haber muchísima población, se genera una gran cantidad del Producto Interior Bruto mundial, y tú quieres estar dentro de esa pomada comerciando, porque sabes que el comercio te beneficia. Entonces no puedes dejar ni que los rusos dominen Europa, ni que los chinos dominen la ASEAN. ¿Y tú crees que a largo plazo, más allá de Donald Trump, es inevitable el conflicto militar entre Estados Unidos y China o no tiene por qué? Porque claro, estamos ante una guerra potencial o una guerra fría entre hegemones. Y muchas veces esa guerra fría entre hegemones se resuelve con una guerra caliente, abierta. Pero eso no siempre es así, a veces sí, a veces no. ¿Crees que a más largo plazo va a haber un conflicto militar, una tercera guerra mundial entre Estados Unidos y China o no necesariamente? Hombre, vamos a ver, necesario no es nada. Una guerra no es necesaria. La guerra de Ucrania no tenía por qué haber pasado, literalmente. Se podrían haber buscado soluciones más baratas que lo que le dio a Vladimir por lanzarse de repente para adelante. Pero es verdad que el intento de China de dominar todo el sudeste asiático, que vemos, por ejemplo, el intento de dominar todo el mar del sur de la China, con el famoso mapa de los 9 puntos, ese tipo de realidad puede producir un conflicto en cualquier momento. O sea, el hecho de que, por ejemplo, cosas tan pequeñas como que los guardacostas chinos hostiguen a los guardacostas filipinos constantemente, eso puede producir un conflicto. Porque en un momento a los filipinos se les puede cruzar el cable, empezar un conflicto, o sea, bombardear una de las fragatas estas que son los guardacostas chinos, que se monte ahí, que los americanos tengan que entrar a defender. Y en ese caso ya tenemos una dinámica de escalada que no sabemos dónde pararía. Entonces yo temo mucho ese tipo de circunstancias. Porque por otra parte es verdad que si China accede a que el libre comercio, o sea, a que el flujo de bienes y mercancías siga manteniéndose, y accede a una reciprocidad comercial, que es lo que quiere, yo creo, en última instancia Donald Trump, no tendría por qué haber un conflicto. Lo que pasa es que es verdad que China seguiría creciendo porque, por otra parte, es algo muy difícil de evitar. Ahora los chinos no son gente estúpida, son gente que se forma, al contrario, que quiere prosperar, y entonces lo natural es que en un entorno de libre mercado como tienen, prosperen. Ni China vaya para arriba. Entonces a todos les interesará comerciar. Pero existe este problema, el problema de que las potencias entienden que deben dominar sus regiones adyacentes por lo que pueda pasar. Y China está muy empecinada, lógicamente. O sea, si fuéramos tú y yo chinos estaríamos en la misma tesis. Y eso puede producir roces, choques. Fíjate, parece menos probable que sea con Indonesia o con Malasia, que tiene una actitud mucho más asiática, que con Filipinas, que tiene una actitud mucho más occidental. No sé, por la tradición española y luego norteamericana, pero que sí, tienen ahí una diplomacia, vamos a decir, que distinta, por lo menos a día de hoy. Entonces sí, yo temo que algo pueda pasar en esa pugna
que acabe produciendo un O sea, no enfrentamiento. necesariamente por Taiwán, ¿no? Porque hay mucha gente No que dice, necesariamente por Taiwán. la guerra vendrá cuando China invada Taiwán. Hombre, puede pasar. Claro. Pero tú muchas veces, o yo muchas veces, cuando pienso el problema de Taiwán, me imagino a los taiwaneses diciendo, ¿qué problemas? O sea, nos vamos a meter en una guerra con China cuando nuestros hijos van allí de vacaciones a estudiar, los otros vienen aquí, somos lo mismo en realidad racialmente. O sea, ¿habrá alguna manera de solucionarlo civilizadamente sin una guerra? Y yo creo que China realmente está en esa tesis. Porque cuanto más intenta hostigar, más pierde Taiwán. Y sin embargo, habrá algún cambio político un día en Taiwán, en vez de estar el partido de ahora, está el Kuomintang, entonces se engrasará otra vez. De reunificación. Comentabas, Estados Unidos va para arriba, pero también China va para arriba, son dos potencias en competencia. ¿Y dónde queda Europa, ¿no? Porque ese es otro tercer polo o cuarto polo de la política exterior estadounidense. Europa no deja de ser una especie de colonia o aliado subordinado de Estados Unidos, pero ahí la posición de Trump pues es un poco ambigua, porque antes decías tú de que se pague en su defensa y si no, rompo la OTAN. ¿Hay riesgo real de que la OTAN desaparezca o eso es un exabrupto de campaña que no es realista? Yo no pondría la mano al fuego, ¿eh? Donald Trump no entiende, yo creo, suficientemente la importancia que tiene la OTAN dentro de la relación transatlántica. Por otra parte, Donald Trump ha solido ser bastante agresivo, lo fue en el primer mandato, contra los burócratas europeos, contra la forma que tenemos de funcionar y desearía un poco de espabile en Europa. Y desde ese punto de vista yo creo que el conflicto está bastante asegurado. Otra cosa es cómo reaccionemos nosotros, es decir, qué tipo de cambios políticos vamos a decidir hacer. Europa está aprisionada en sus propios problemas. Está aprisionada en el objetivo que debería tener de ser una unidad política global, es decir, toda la Unión Europea fue una unidad política, y por otra parte está, ¿cómo decirlo? Eso viene interrumpido por el hecho de que tenemos naciones distintas que quieren seguir jugando a la nación distinta, eso también se ve interrumpido por el crecimiento de la burocracia europea, es decir, falta una decisión acerca de qué queremos que sea Europa. Y ahí está realmente la dificultad. Cuando uno piensa Europa en lo que le gustaría que Europa fuera, yo pienso en una unidad supranacional en la cual los derechos de los ciudadanos fueran iguales en todo el continente europeo, es decir, que yo tuviera los mismos derechos civiles en Alemania que en Italia, que en Grecia, que aquí en España, pero yo también tengo una ilusión de una Unión Europea desburocratizada, que cumpliera de forma estricta con uno de los principios fundacionales, que era la aplicación del principio de subsidiariedad, que proviene de la doctrina social de la Iglesia y que meten ahí, pues, en fin, los autores, los impulsores del proyecto europeo, que eran democristianos. Entonces, desde ese punto de vista, yo me gustaría ver una estructura política en Europa en la que lo que pueda hacer el pequeño no lo haga el grande. Y por lo tanto que allá arriba no tendiera a ser tan sumamente burocrática, de tener un aparato estatal tan sumamente grande como el que estamos viendo que se está produciendo. Claro, no tengo esperanzas en que esto sea así. Y como no tengo esperanzas, pues me da miedo incluso mis deseos de que en Europa haya una política exterior común y un ejército común que nos permita tener soberanía estratégica y por lo tanto independencia y criterio. Entonces, a veces que yo cuando pienso estos problemas digo, Óscar, estás deseando imposibles. Pero a mí sí me gustaría que la política hostil de Donald Trump hiciera reconsiderar a la Unión Europea su posición geopolítica en el mundo y que abandonara las ideas buenistas de que a través de legislaciones y regulaciones vamos a influir en el mundo y los vamos a convertir en una cosa mejor, a que dijera, vamos a ver, los intereses de nuestros ciudadanos, la protección de nuestros ciudadanos es importante, necesitamos tener un ejército suficientemente importante como para que nadie nos toque las narices ni quiera arrebatarnos recursos que son nuestros, y por otra parte necesitamos una política exterior común que mire el mundo desde Europa, no desde Francia, no desde Alemania, no desde Grecia. Diga, vamos a ver, nosotros tenemos intereses globales. Y desde ese punto de vista, claro, pero esto ya es en el mundo de los deseos.
hubiera una competencia entre los estados que nos permitiera pues reindustrializarnos, mejorar nuestra capacidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto ya claro, digo pero que son... eso, como dices, hoy por hoy es ciencia ficción. No sé si ciencia ficción para algunos será de terror porque no quieren ese ejército europeo. Para otros algo deseable, pero desde luego hoy por hoy ejército europeo no hay. Tampoco es algo que parece que vaya a darse en el corto plazo. Ni se le espera. Entonces, si Estados Unidos nos abandona, si Estados Unidos sale de la OTAN o nos echa de la OTAN, como lo queramos ver, ¿seríamos capaces de defendernos ahora mismo? ¿O seríamos el ejército de Pancho Villa potencialmente invadible por grandes potencias extranjeras? Ahora sí. Lo que pasa es que lo que se produciría, o sea, si nos vamos al realpolitik, al realismo, lo que se produciría sería una división por regiones en Europa, unas viendo mucho peligro y rearmándose de forma muy intensa, otras no viendo el peligro y viviendo de forma despreocupada en un mundo que se ha vuelto muy peligroso. España, por ejemplo. España de forma muy clara, que no sabe quiénes son sus enemigos y de quién tiene que defenderse. O a lo mejor los tiene dentro los enemigos, pero bueno, eso es otra cosa. Esto es yo se lo digo mucho a mis alumnos, uno de los juicios geopolíticos esenciales es saber si el país está partido espiritualmente o no. O sea, si estamos mirando todos para el mismo lado, os miramos para lados contrarios. Entonces lo que posiblemente veríamos sería un fraccionamiento, en el que incluso habría naciones como Polonia que tendrían bomba atómica, es decir, iniciarían un proyecto de bomba atómica seguro, que se aliarían principalmente con países del este de Europa y con los países escandinavos, para hacer fuerza contra la potencia inmediata que tienen. Entonces veríamos cómo se dividiría esto como un azucarillo. Y eso seguramente pondría en peligro incluso el proyecto europeo. Es decir, habría una vuelta al nacionalismo y esa vuelta al nacionalismo acabaría con el proyecto europeo. Esto es un escenario que es más probable de lo que la gente piensa. Creo yo que es más probable de lo que la gente piensa. Y si salimos de la órbita de Estados Unidos, porque claramente si salimos de la OTAN, salimos de la órbita de Estados Unidos, porque esa órbita militar va muy vinculada a todo lo demás, ¿a qué órbita nos acercaríamos? Sobre todo si hay un fraccionamiento, no somos autónomos, no somos soberanos estratégicamente o geoestratégicamente, pues algunos países se acercarían a Estados Unidos, intentarían mantener relaciones bilaterales por su cuenta, otros entiendo que a Rusia, otros a China. ¿Cómo sería esa reorientación? No es fácil de imaginarlo. O sea, hay países que ya claramente, Hungría ha visto hace tiempo que estoy demasiado cerca, Rusia no es algo que se vaya a extinguir pasado mañana, por lo tanto necesito tener esa conexión. Habría naciones europeas que claramente querrían ser aliados de la potencia alejada. Polonia sería un país, Estados Unidos forever and ever, aquí venís, haced lo que queráis. Bueno, ya están mejorando bases ahora mismo y instalando todo tipo de sistemas de misiles. Otros países seguirían en la fantasía de que pueden reconciliarse con los rusos sin ser influidos por ellos, como le pasa a Alemania. Y lo que ocurría con el Reino Unido claramente sería que estaría de ese lado, pero lo que ocurría con Francia sería un misterio, porque también depende del futuro que tenga Francia. Y Francia es ahora mismo una sociedad en decadencia. Y muy partida. Sí, y muy partida. Entonces, es que todas esas cosas tenemos que verlas, teniendo además en el horizonte que nuestra demografía es declinante y la demografía africana es muy pujante, que la historia es muy enredada y muy malvada y que pueden pasar todavía muchísimas cosas. Entonces, en realidad lo que nos interesa, si alguien se pone a pensar todos estos horizontes realistas y tal, lo que nos interesa es lo primero que yo decía. Creo yo, vamos a crear una unidad política, vamos a un federalismo europeo, con una política exterior, un ejército que sea suficientemente fuerte como para competir con cualquiera, que tenga su propio paraguas nuclear. Es decir, vamos a rehacernos, vamos a hacernos más eficientes, vamos a acabar con regulaciones que otros no tienen y que a nosotros nos lastran, vamos a jugar el partido como juegan los grandes, los mayores. Pero todo eso necesita también dinamismo, y ese dinamismo lo da el libre mercado, estados nacionales pequeños o eficientes. Esas cosas tenemos que pensarlas cada vez con más realismo, con más crudeza, por así decirlo. Y Donald Trump yo creo que nos da la posibilidad de empezar ese discurso o esa discusión. Es que justamente te quería preguntar por esto ahora, porque hace 2 meses se publicó el informe Draghi, donde básicamente se decía, mira, Europa se está quedando atrás, la productividad está estancada, porque tenemos un marasmo aquí hiperregulatorio que asfixia el crecimiento empresarial.
Y mientras aún estábamos como digiriendo, haciendo esa reflexión, llega Donald Trump y dice, oye, mira, yo voy a desregular enormemente la economía, os voy a machacar aranceles, voy a bajar el impuesto sobre sociedades al 15%. Claro, eso es un shock en contra de la economía europea brutal, porque si la economía europea ya tenía problemas de estar o mantenerse a la altura de Estados Unidos, que no lo conseguía con la arquitectura institucional anterior, con la nueva arquitectura institucional, que casi algunos lo tildarían de competencia desleal para atraer empresas europeas a Estados Unidos, pues si quieres vender en Estados Unidos has de producir en Estados Unidos, si te vienes aquí pagas la mitad de lo que pagas en Europa, además la carga regulatoria será muy inferior, incluso inferior de lo que ya era ahora. Aquí, ¿cómo crees que va a reaccionar Europa? ¿Si va a reaccionar de alguna manera o simplemente nos vamos a seguir desangrando económicamente? Yo creo que todos pensamos que vamos a seguirnos desangrando, sí, en todos los sentidos. O sea, somos muy pesimistas con nosotros mismos. Yo tengo la esperanza de que haya inteligencia en algún sitio, haya seres humanos inteligentes en la Comisión Europea y en los gobiernos europeos que vean el peligro enorme en el que estamos. Un peligro de decadencia que puede ser letal. Y que tomen medidas, es decir, que reaccionen. ¿Eso pasará? Pues yo es que aquí solamente podemos hablar en términos de deseos. Es cierto que ya estamos viendo eso que llamamos brotes verdes, en el sentido, por ejemplo, de políticas migratorias. De repente, todos los partidos socialdemócratas de por ahí por el norte han caído en la cuenta de que hay que empezar a regular los flujos migratorios porque, efectivamente, abrir las fronteras de forma absolutamente desregulada transforma los países. Y en esa transformación de los países no sabemos a dónde vamos a llegar. Por otra parte, ya veremos qué ocurre con políticas natalistas y por el estilo, que yo creo que son mucho menos influyentes que la desregulación para el crecimiento de la población. Por ejemplo, lo vemos aquí en España con la incapacidad de que la gente pueda vivir en una casa a un precio razonable. Entonces, si no se desregula, si la gente no acaba cayéndose del guindo de que la manera en la que hemos estado construyendo nuestras políticas nacionales y las políticas europeas nos está matando, pues efectivamente nos merecemos la muerte. Y lo que tendremos que hacer es emigrar a lugares que son más dinámicos. Yo ya dije en diciembre del año pasado que 10 meses de superávit presupuestario en Argentina invita a que nos vayamos a vivir allí. Pues a lo mejor es Argentina, a lo mejor son los Estados Texas, no lo sé, pero al final tendremos que tomar decisiones de ese tipo. O sea, si ustedes no reaccionan y viendo que la decadencia nos come, no toman decisiones dinámicas y que sean progresivas, no estoy diciendo progresistas, sino progresivas, pues ¿qué nos queda por esperar? Nos quedan por esperar cosas malas. Pasemos al último polo posible, al menos de la política exterior estadounidense, Iberoamérica. Claro, la elección de Marco Rubio como ministro de Asuntos Exteriores no augura, creo yo, muy buenas relaciones entre el gobierno federal de Estados Unidos y las tiranías socialistas de Cuba o de Venezuela. ¿Cuál crees que va a ser la actitud de Trump hacia ellas? Porque en su primer mandato tuvo una actitud beligerante, pero sin llegar a la intervención militar en absoluto, sino sanciones, sanciones y sanciones. ¿Crees que va a seguir por esa línea o incluso, como sugieren algunos, yo más bien creo, desean algunos, nos podríamos llegar a plantear una intervención militar de Estados Unidos en Cuba o en Venezuela? No lo sé, yo eso no lo veo, sinceramente. Lo que pasa es verdad que la elección de Marco Rubio da mucho que pensar, porque lo primero que piensa uno es Marco Rubio, ministro de Asuntos Exteriores, ¿qué idiomas conoce? El español, el inglés. Ya veo hacia dónde está la proyección, además él ha tenido una gran implicación precisamente respecto de Hispanoamérica en el pasado. Entonces yo no veo a Donald Trump haciendo intervenciones militares. Hombre, con la imaginación podemos pensar unir conflictos, por ejemplo, el conflicto de Ucrania con, por ejemplo, la situación de Venezuela o de Cuba. Decirle a los rusos, vamos a ver, podemos solucionar este problema, pero a ti no te importaría dejar de colaborar con estas dictaduras para que yo las introduzca dentro de mi ámbito, porque hemos visto a la administración Biden muy comprensiva con Venezuela. Muy comprensiva, extraordinariamente comprensiva. Por el asunto del petróleo. Sí, sí, una colaboración, un no aplicar las sanciones, hacer exenciones a las sanciones. Entonces, es verdad que todo ese eje de países socialistas que ahora mismo, incluido Nicaragua, la terrible dictadura que tienen ahí Daniel Ortega y compañía, ahora mismo tienen que estarse tentando la ropa porque dicen, ¿qué es lo que nos va a deparar el futuro? Sanciones, desde luego, presión, desde luego. Es que no la intervención militar me parece una palabra mayor. Sí, a mí también. Una palabra mayor. Y los Estados Unidos saben que
Esas intervenciones tienen que ser muy quirúrgicas para que no generen problemas. En Panamá estaba claro, porque Panamá es un punto especialmente estratégico. Granada, bueno, nunca acabamos de entender exactamente la necesidad de entrar en Granada como entraron. Seguramente se podía haber gestionado de una forma distinta, pero quizá en lo que están es en romper la capacidad económica de esos países, pero no sé, no lo veo. O sea, te he de reconocer que no lo he meditado mucho, pero no veo de qué forma se puede revertir esos regímenes. Claro. Sí, porque ya más de lo que hizo Trump en 2016-2020 no se me ocurre tampoco. Y además se han convertido en regímenes autosuficientes, ¿no? Y autosuficientes en su pobreza, vamos, pero delincuentes, o sea, con élites delincuentes, con una población muy empobrecida, pero que sigue recibiendo la transferencia clientelar. Entonces me parece regímenes muy difíciles de cambiar. A lo mejor la intervención militar sería la solución, pero me parece una cuestión muy arriesgada. Y en el sentido opuesto, ¿crees que Milei en Argentina podrá capitalizar la buena relación que tiene con Donald Trump? Es el primer presidente que se va a reunir con Donald Trump electo. Según dice, bueno, se ha filtrado en Argentina, Donald Trump le dijo a Milei que era su presidente favorito. Y estamos hablando además de un proyecto político, el de Milei, que implica, o al menos implicaba, no sé si lo sigue implicando, la dolarización de la economía y por tanto ahí la colaboración activa del emisor de dólares es muy importante. ¿Cómo crees que va a evolucionar esta relación entre Milei y Donald Trump y entre el Estado argentino y el Estado estadounidense? Si los Estados Unidos son inteligentes, supongo que promocionarán todo lo que puedan Argentina. O sea, Argentina es ahora mismo la oportunidad de cambiar políticamente Hispanoamérica. Si el experimento argentino triunfa, esto va a ser contagioso en un grado muy importante. O sea, si triunfa, van a salir repetidores y imitadores, pero porque además es que la política internacional sabemos que funciona así. La gente empezará a demandar, oiga, yo quiero eso. Entonces habrá que ver si los émulos de Milei están a la altura, tienen la convicción y tienen la perseverancia que está demostrando por ahora Javier Milei, y también ¿cómo decirlo?, la inasequibilidad a cambiar de opinión, cómo está resistiendo las presiones políticas para mantenerse en lo que él quiere. Pero porque tiene criterio propio, sí, claro, que otros políticos no lo tienen. Un criterio que además le ha costado, como a todos, construir a lo largo del tiempo. Entonces eso ya lo veremos, pero si sale bien lo de Argentina, que se tienden la ropa a otros, porque efectivamente ese tipo de políticas se irán extendiendo en otros sitios. Y, bueno, tú sabes como yo que por ahora el experimento va bien. Sí. O sea, tú puedes decir lo que quieras, pero por ahora el experimento va bien. Y tenemos mucha esperanza puesta en que el experimento continúe bien. Y vaya mejor. No, es que, vamos a ver, podemos ver un crecimiento de la prosperidad en Argentina, no voy a decir como el que vimos en Singapur, pero muy importante, porque, quiero decir, no está Argentina donde está Singapur. Singapur está muy bien puesta, pero muy importante. Entonces, podemos ver un cambio en Argentina histórico, sí, perfectamente. Lo que pasa, mientras los argentinos lo aguanten, porque la situación, y, ¿cómo decirlo?, y dependiendo de la velocidad a la que crezcan los salarios reales. Que yo creo que es ahora donde estamos todos rezando, diciendo que esto vaya más. Entonces, sí, los Estados Unidos se interesa desde el punto de vista ideológico, pragmático, político. Yo no le pondría, desde luego, pondría el 10% de este aranceles a todo el mundo, menos Argentina. Bueno, de hecho, Javier Milei está diciendo que intentará cerrar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, que es lo lógico. Lógicamente. Ya para ir terminando, has dicho al principio que Trump tiene un proyecto político muy personalista. De hecho, eso es el trumpismo. ¿Hay trumpismo después de Trump? Y si es así, ¿quiénes crees que son los mejor posicionados para heredar esa antorcha? Se habla del vicepresidente J.D. Vance también. ¿Qué opinas de él? A mí J.D. Vance me ha sorprendido mucho. O sea, cuando le nombra, yo me hice cruces. ¿Quién es este señor? O sea, vi que tenía el libro este de la energía de los hillbillies. Digo, pero este señor, ¿de dónde ha salido? Ya vas leyendo su biografía. Hombre, es una biografía realmente peculiar. Que alguien en su circunstancia llegue hasta Yale, logre tener una licenciatura en Derecho, o sea, demuestra una personalidad distinta. Un individuo con una ambición y con una capacidad, en principio, notables. Obviamente teníamos que escucharle hablar.
Yo me tomé la molestia de ver el debate con Walsh, que la verdad es que he hecho ejercicios de sufrimiento que espero que esto, vamos, los ejercicios espirituales de San Ignacio no recompensan tanto. Y la verdad es que me gustó mucho. Es cierto que Walsh no me desagradó, o sea, tuvieron un debate de guante blanco magnífico, pero J.D. Vance estaba en los temas, los conocía, opinaba con criterio, es un tipo ponderado, en cierto modo también sosegado, que me gustó mucho. Si la elección de Donald Trump se ha hecho con una visión de futuro, creo que fue una magnífica elección. Porque ahora J.D. Vance tiene 4 años para tener algún tipo de responsabilidades que le dará la presidencia y demostrar que tiene capacidad. Que no es solamente un señor que habla bien, que tiene una buena formación, que ha estado en el ejército, por lo tanto ha tenido un servicio público arriesgado, etcétera, etcétera, sino que puede dar el perfil de sucesor de Donald Trump. Y creo que sí sería un personaje muy interesante, además casado con una mujer de raza india, que tiene, ¿cómo decirlo?, puede parar muchos golpes que le vienen precisamente del wokismo. Creo que en ese sentido sí tiene sucesión. Porque luego hay otros personajes que me parecen más controvertidos, que podrían estar en esa carrera de sucesión. Mayor Taylor Greene, que sería un personaje que siempre anda por ahí, pues son gentes, quiero decir, el perfil. Existen muchos perfiles de estos que son un tanto radicales y que no les ves suficiente preparación. A J.D. Vance se la ves. Ramaswamy es un tipo que creo es interesante. Es verdad que, como te he dicho antes, no he seguido su carrera empresarial en esa empresa de biofarmacia que creó y luego en esa empresa de inversión, pero es un tipo que, desde luego, en lo que son los discursos públicos y en lo que son los debates públicos, es muy competente. Por lo tanto, sí existen personajes en el movimiento MAGA que van a hacer que el movimiento MAGA continúe. Lo que no sabemos es si continuará el movimiento republicano. Es decir, el Partido Republicano existe a día de hoy, no existe. Estamos en otro partido republicano, porque es cierto que aquellos, ¿cómo los llamaban? Aquel grupo que se hizo llamar Never Trump, que eran republicanos, esos han sido laminados, exterminados y ya han desaparecido, con Liz Cheney a la cabeza. Entonces, sí, este movimiento va a ser el movimiento a partir de ahora. Seguirá llamándose republicano, pero es el movimiento. Entonces, ¿no ves alternativa no de izquierdas al trumpismo? Quiero decir, el trumpismo copa a la derecha. Claro, es que la política de Estados Unidos es muy peculiar. Estas plataformas laxas, no organizadas, que forman el Partido Demócrata y el Republicano, son cosas muy peculiares y dependen mucho del apoyo popular. Entonces, yo no veo el surgimiento de un partido o de un movimiento organizado que sea ahora mismo competitivo con este. Si la presidencia de Donald Trump es positiva, tendrán muchas papeletas para renovar su mandato. O sea, vamos a ver a quién encuentran en el otro lado los demócratas para enfrentarse a ese movimiento, porque ahora estamos hablando de un movimiento cultural. O sea, esta gente se ha constituido una corriente de opinión que es bien vista y que, si tiene éxito en el manejo económico, encima va a tener el apoyo de mucha gente que diga, bueno, pues al fin y al cabo Estados Unidos siempre han sido esto. Y ya por último, el trumpismo es un movimiento claramente estadounidense, pero que también permea fuera de Estados Unidos. Y yo creo que en Europa tiene sus reverberaciones muy claras. En España, por ejemplo, Vox es un partido que quiere tomar de alguna manera la llama trumpista y representar lo que vendría a ser el trumpismo en España, con las peculiaridades propias de España, pero la alianza está clara. ¿Tú crees que durante esta presidencia de Trump, de la misma manera que decías, ¿no?, ha sido muy crítico con los burócratas europeos, etcétera, veremos un resurgir muy potente de esto que se ha venido a llamar la derecha alternativa, bueno, el trumpismo dentro de Europa, y que habrá cambios significativos de gobierno, incluso cambios estructurales, ¿no?, en Europa, no meramente que llegue, pues no sé, un determinado político de derechas alineado con Trump al poder, sino que genere casi cambios constitucionales en la arquitectura comunitaria y nacional europea? ¿O no llegará a tanto el trumpismo en Europa? Claro, el problema es que el trumpismo yo lo veo como un movimiento esencialmente conservador y muy atado a los movimientos más conservadores de la sociedad estadounidense. Aquí, la derecha alternativa que estamos viendo crecer es una derecha que se está deslizando mucho hacia lo que llamamos tradicionalmente el fascismo. Uh-huh. Lo hemos visto en el caso de Vox. Aquí sí lo ves. Yo aquí lo veo muy claro. En el caso de Trump has dicho no veo en absoluto el fascismo. No en absoluto, pero no lo veo. Pero aquí sí. Aquí lo veo muy claro.
porque además Trump ha tratado de distanciarse de esos mundos del supremacismo blanco. Pero aquí hemos visto cómo Vox se ha deshecho de todos los componentes liberales que tenía, y conservadores también, y cada vez se ha ido deslizando más a tener el apoyo de personas que vienen desde el falangismo. No, creo que esto no estoy imaginándome nada, que son evidencias que... Es descriptivo. Es descriptivo. En Italia, bueno, el comportamiento de Giorgia nos ha sorprendido porque ella viene directamente del neofascismo, pero tenemos por ahí otros casos egregios, por ejemplo en Alemania, que bueno, pues a mí me parecen directamente muy preocupantes. Entonces, claro, en términos económicos y políticos, ese tipo de movimientos pueden tener mucho peligro para los países. Pero al mismo tiempo es verdad que las ineficiencias y la propia forma en la que conciben la política los partidos modernos, los partidos que deberían ser mainstream, está favoreciendo la elevación de estos grupos. ¿Por qué? Porque la confrontación sin trabas, la negación constante del adversario que se hace entre los partidos moderados es precisamente la tarjeta de visita que han manejado desde el principio estos partidos más extremistas. Entonces, ¿qué diferencia hay a día de hoy entre la homologación de un partido popular, un partido socialista y Vox, o cualquier otro movimiento que puede surgir a la derecha de Vox, incluso populismos como el de Alvise o como el de otros que pudieran surgir, respecto de lo que se hace habitualmente? No hay ninguna diferencia. Entonces, el votante, a la hora de depositar su papeleta, no ve un peligro en votar a estos o en votar a otros, porque al fin y al cabo todos tienen los mismos modos. Es más, los modos de aquellos que deberían ser más responsables son más irresponsables, son más visiblemente irresponsables. Si de repente una gran riada arrasa una región y lo que nos encontramos es que los políticos están señalándose las culpas unos a otros, tratándose de quitar en medio para que no les acusen a ellos de que han hecho algo malo, claro, la gente que al final ha reaccionado yendo, por ejemplo, a ayudar o ha hecho donaciones, pues lo que dices, vamos a ver. Bueno, y de hecho, ¿a quién voy a votar los grupos mejor organizados en ese caso eran del entorno de Vox, con lo cual todavía más. Y además es una cosa especialmente sangrante que fueran solo ellos. Claro, claro. O sea, nadie se le ocurrió organizarse. No les nació. Es que claro, no les nació. En el caso de los entornos de Vox, no sé si hay cálculo político o no, pero como justamente ellos sí tienen ese sentimiento de defensa de la nación y ahí veían la nación agredida, pues sí les surgió ir a ayudar. Yo creo que en principio, por lo que yo observé, a mí, como estuvimos mucho desde el principio viendo todas las redes, todos, la verdad es que se vio que fue muy espontáneo. O sea, vamos a organizarnos para ayudar porque además... Luego, claro, dicen, no, esto les traerá réditos políticos. Sí, pues, lógicamente, si vas a ayudar y los otros están poniendo trabas y se están acusando y se están unos ayudando y los otros quitándose en medio, pues obviamente va a tener consecuencias políticas. Yo creo que en todos los domicilios vivimos una situación parecida, esa situación de frustración y de angustia al ver que no llegaba la ayuda y que las noticias que nos llegaban eran cada vez peores, que si hay saqueos, que si no llega la comida, era una sensación realmente de desamparo. Pero ¿cómo es posible que unos compatriotas nuestros estén desamparados ante una tragedia como esta? Y a mí es lo que yo durante la semana lo pasé mal en ese sentido. En casa decidimos cuánto dinero íbamos a mandar a través de Cáritas y el fin de semana yo estaba como perro enjaulado y literalmente el sábado especialmente, pero el domingo yo cuido de mi madre el domingo, no tiene quien la atienda el domingo y estaba pensando, pues el lunes me voy. Y fui a la habitación de mi hijo mediano la tarde del domingo a decirle, me voy, y antes de que yo abriera la boca me dijo, me voy con 2 amigos. Y dije, pues nos vamos todos. Y en eso apareció el pequeño y dijo, yo también voy. Quiero decir, esa sensación de desamparo es la que yo creo que movió a mucha gente a ayudar. Lo que es raro, leches, es raro, es que solamente se movieran estos. Ahora nadie se puede quejar de... es que nadie se puede quejar. Lo que habría que haber es dado ejemplo. Que es lo que, además, yo creo que a muchos en casa nos enseñaron. Joder, pues tienes que dar ejemplo. Y te fastidias, aunque no te apetezca. Y te vas allí y pasas el mal trago de ver cómo están pasándolo esa gente y que no tienes forma de ayudarles. Que en realidad es lo que pasó. O sea, yo el día que estuvimos limpiando en Valencia, yo me llevé el mal trago de decir, aquí estoy, haciendo nada, viendo cómo esta gente lo perdió todo. Y es una cosa muy frustrante. Y que no entiende uno que, en fin, no haya la sobrereacción de la administración pública. Que es verdad que al principio de los conflictos hay una etapa de caos en la cual nada puede funcionar. Pero
yo creo que el caos este ha durado demasiado. Ha durado demasiado y, como dices, si nos enseñan a dar ejemplo, muchos políticos han dado anti-ejemplo. Claro. Muchísimas gracias, Óscar Vara, por esta conversación, esta entrevista tan en profundidad sobre todo lo que rodea a Donald Trump, a su presidencia y también el futuro, no solo de Estados Unidos, sino de otras regiones del mundo en su relación con Estados Unidos. Ha sido un auténtico Sabes que es placer. un placer siempre estar contigo, es muy agradable, siempre muy grato compartir un tiempo contigo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, y a todos vosotros, pues también muchísimas gracias por acompañarnos durante todo este rato, y volveremos en otra de estas entrevistas dentro del podcast del canal de YouTube. Muchas gracias.